Hola, yo soy María Mariela. Y yo soy Elba Mariela, Las dos somos docentes frente a grupo. en secundaria y preparatoria. Esto es Maestrictas Podcast. un podcast donde hablamos de lo congruente. Y lo absurdo de la educación en México. Escúchanos cada martes a partir del 12 de septiembre. Síguenos y suscríbete a nuestras redes sociales. Maestrictas Podcast. Hola, ¿qué tal? Público conocedor que nos escuche, que nos ve. Bienvenidos a Maestrictas Podcast. Mi nombre es María Mariela. Elba Mariela por aquí. Y pues hoy les traemos un tema que pudiera ser un tema que ya suena como que un poco cansado, ¿no? Cansado hablando de, en general, de todo lo que conllevó y el tiempo que conllevó también lo que fue la pandemia, pero pues nosotros quisimos ponerlo sobre la mesa para nosotros llevarles cómo fue la experiencia docente desde la práctica educativa. Porque donde sabemos, pues nadie ha salido como que a decir desde las aulas cómo fue lo que nosotros vivimos. Claro. Y cómo nosotros también vimos que los alumnos lo vivían. O sea, las únicas declaraciones pues son de los secretarios de educación y pues son como que declaraciones muy generales del panorama, ¿no? Los testimonios de los padres en redes sociales también en esa época se hicieron como que muy virales, ¿no? Y demás, pero como que si nadie nos ha preguntado nada. Nadie nos ha preguntado y nosotros venimos a decirles cómo fue que la pasamos, porque la verdad, pues Elba y yo tenemos opiniones muy diferentes, experiencias muy diferentes en lo que fue la pandemia. En mi caso, yo como ya les comenté en el primer capítulo, pues he trabajado en muchas escuelas, que hoy por hoy agradezco mucho haber trabajado en muchas escuelas en 2 estados que me moví, en Coahuila y en Durango, porque pues me ha abierto como que el panorama de ver mucho la generalidad de las escuelas, que claro que pues nunca vamos a terminar de conocer todos los contextos, sin embargo sí me ha dado como un panorama un poquito más extenso de cómo es la educación tanto privada como pública, y tanto pública como son las diferentes escuelas. Creo que he trabajado en todos los subsistemas también. Creo que he estado en técnica general del estado. He estado en colegios, pues también colegios como más accesibles económicamente, y pues en colegios ya de gente muy adinerada. Entonces, pues supongo que cada quien tendrá su opinión, sus experiencias de cómo fue que la pasaron nuestros compañeros docentes, pero pues nosotros aquí venimos a platicarles un poquito y a darle también voz a esos profesores que pues nos desahogábamos, o sea, sí. Era de que tocaba, que nos veíamos y nos platicábamos de todo y qué ha pasado contigo y cómo le has estado haciendo, etcétera. Entonces, pues en mi caso, ¿empiezas tú, empiezo yo? ¿Sí quieres yo? Sí, adelante entonces. Bueno, pues primero, pues la pandemia, si bien, pues la enfermedad, ¿no? Se llamaba COVID-19, ya desde el 19 pues venía esto, finales del 2019, y yo tenía, en ese año fue cuando me cambié a Saltillo. Sí, tenía poquitos meses, 2 o 3 meses cuando empezó, que allá en China y luego que se estaba ya en Europa y demás. Porque fue como en septiembre o noviembre del 2019, Creo ¿no? que como en noviembre. Como en noviembre, que empezó en China. Sí, fue a finales del 2019, por eso, pues al surgir la enfermedad, pues se le dio el nombre, ¿no? 2019, pero pues a nosotros, a nuestro país, llegó ya tal cual como una contingencia hasta el 2020, que fue cuando cerraron las escuelas, marzo 2020. Entonces abarcó, para como que generalizar bien, abarcó el último trimestre del ciclo 19-20. Fue el último trimestre. Sí, el último trimestre. Y todo el ciclo 20-21, todo se lo llevó. Todo completito. Y el 21-22 fue cuando ya se quisieron reactivar, ¿no? Que se empezaron a reactivar las escuelas. Sí, y pues que había ciertas modalidades, ¿no? Se le llamaba modalidad híbrida, porque pues algunos alumnos iban, por ejemplo, en la escuela donde yo estuve, y en Coahuila creo que así fue en todo el estado, que los grupos, por ejemplo, de secundaria sabemos que son muy numerosos, ¿no? Entonces se dividían en 3 partes, de aproximadamente unos 13 alumnos cada grupito, subgrupo, por así decirlo. Muy numerosos. Ajá, entonces los primeros 3 se iban una semana, ¿sí?
el siguiente, los otros 3 se iban otra semana y los últimos 3 se iban otra. Y entonces era casi un mes lo que pasabas en ver a los muchachos. Entonces, sin embargo, pues no era nada más dar clase, era como que doble trabajo porque dabas tu clase esa semana con el grupo que asistía, pero tenías que mandarle actividades a los otros 2 grupos que esa semana no estaban. O sea, Entonces, no era de que les dabas clase cada 3 semanas. O sea, tú les dabas clases todos no. los días. O sea, les daba clase pero cada 3 semanas, pero se les presencial. presencial cada 3 Presencial. semanas. Sin embargo, se les enviaban actividades todo el tiempo que ellos, O sea, ellos no todo el se tiempo. atrasaban. Pues no debieron. No, Si, no si, debía, si bueno, cumplían con teóricamente no todo, debieron en haberse teoría, atrasado. exactamente, sí. Pero pues sabemos que hay muchísimas circunstancias y demás que ahorita pues lo vamos a platicar, ¿sí? Entonces, bueno, aquí voy a hablar un poquito de mi experiencia de la escuela antes de dar cifras y demás. Me gustaría ya como que las cifras, no sé qué te parece si las diéramos un poquito ya como que al final para hacer unas conclusiones o ver, bueno, pasó la pandemia y cómo quedamos después de ¿Cómo ella, ¿verdad? quedamos? Cómo entramos, cómo están los chicos que ahorita están en las escuelas. Entonces, aquí, por ejemplo, yo recuerdo en ese tiempo yo solo trabajaba en una sola escuela en el turno matutino. Entonces salí de la escuela y ya estaba como que no, que van a cerrar la escuela y no sé qué. Y no recuerdo si fue un jueves o un miércoles, algo así. Entonces yo fui a la escuela ese día, todavía era clase normal y ya fueron muy poquitos niños. Porque un día antes, en la tarde, en la noche, ya habían dado como que no, pues que se están haciendo pláticas, que pues que si se van a suspender la escuela, pero todavía no era como que nada seguro, Seguro. no sé si se filtraría la noticia en la prensa, qué pasó, total que salió en las noticias y los papás el día siguiente le dijeron a sus hijos, ¿sabes qué? Tú ya no vas. Yo en los grupos ese día tuve como, sí, como 10 alumnos nada más. Entonces, pues ya no les di clase, lo que yo hice fue ponerme a revisarles como que actividades pasadas que tenían y demás. Eh, Llegué a mi casa, hice de comer, llegó mi esposo a comer y yo siempre tomaba mi siesta vespertina cuando tenía tiempo de, de hacerlo. Y recuerdo que cuando desperté y revisé mi celular, antes no explotó de todas las notificaciones que tenía porque era un hecho. Se suspenden las clases indefinidamente por la contingencia del No, decía que 2 COVID-19. semanas. Al Es principio fue cierto, cuarentena tienes razón. de 2 semanas. Sí, bueno, que se iniciaba el proceso de cuarentena. Es que eran las 2 semanas y luego eran las 2 semanas de vacaciones y supuestamente regresando de vacaciones, por eso era cuarentena, porque sí se Ajá. iban a hacer los 40 días. Pero pues sabemos que eso se fue extendiendo Ay, se y se extendió extendió. tantísimo. Y yo recuerdo haber platicado con unos alumnos en ese entonces, creo que ya cuando ellos habían regresado a la escuela, y ellos me decían que para ellos todo eso era como que mucha incertidumbre, porque era como que, bueno, ya vamos a regresar a la escuela, no, pues que sí. Ay, no, siempre no, en 2 meses. Ay, no, siempre no, otros 2 meses más. Entonces para ellos también fue como que una situación en la que empezaron a perder el interés, ¿sabes? O sea, se llenaron en sus casas y con el acceso a internet, porque ahorita les hablo un poquito del contexto donde yo estoy. Ay, lo moví. Cuidado con el Sí. microfonito. En el que ellos realmente fue una desesperación y una ansiedad en la que me decían, profe, o sea, es que había momentos en el que yo me tenía que salir de mi casa al patio a agarrar aire que me diera el sol, porque no podía hacer nada. Y mis papás no me dejaban salir, y claro, con toda razón, ¿verdad? O sea, yo creo que nadie sabíamos realmente qué era lo que estaba pasando y también teníamos mucha incertidumbre nosotros como alumnos, pero los chicos en un proceso educativo tan importante y que a lo mejor ya estaban en su último grado por ejemplo, secundaria, recuerdo que no tuvieron graduación y para ellos fue algo terrible no tenerla. Sí, sí, sí. O de entrar a un primer año y entrar a un lugar donde pues no conocías a nadie y todos estaban en camarita, ¿verdad? Entonces fue algo muy difícil para ellos también y pues tratamos de darles siempre en la escuela donde yo estaba pues una como que comprensión y ser empáticos con ellos porque sabemos que pues tenían situaciones muy complicadas, pasaron muchas cosas, algunos de mis alumnos perdieron a un ser querido por el COVID. Yo en otros centros de trabajo donde trabajé anteriormente, antes de Saltillo, también profesores fallecieron, excompañeros míos.
Y no me quiero imaginar yo el impacto que tuvo eso, pues ahora no nada más para los alumnos, para las familias de esas personas, sino también para ti como un centro de trabajo, ¿no? Yo sé que yo estuve en un centro de trabajo muy privilegiado en el que teníamos quizá muchas herramientas y muchos recursos que en otros lugares no, y que por eso ahora si yo veo hacia atrás de estos como que casi más de 2 años, ¿verdad? Que fue la pandemia, esta irregularidad, puedo decir que los alumnos que atendí 3 años. y que atendimos en la escuela, en esta escuela de Saltillo, pues realmente salieron preparados. Y fue un esfuerzo titánico y fue un estrés horrible. Yo jamás había experimentado eso del burnout, que le llaman cuando estás excedido de trabajo, ahora todo estresado y que no puedes como que dedicarte a tus cosas por estar trabajando, no porque seas adicto al trabajo, sino porque es demasiado lo que tienes que hacer hasta en la pandemia. Realmente yo aquí fue donde yo me sentí de que ya no puedo más, estoy súper cansada, estoy súper estresada. Este ciclo trabajé en 3 escuelas, estaba haciendo la maestría Y no lo y sentiste no lo sentí tan cansado. tanto como ese periodo de pandemia. Entonces, sé que en las diferentes escuelas del estado de Coahuila, de Durango y de México, pues ya lo mencionabas tú, fueron circunstancias muy diferentes, así que pues yo platico de mi experiencia en la escuela en la que trabajé, en esa secundaria. Al principio, pues no sabíamos qué hacer, ¿sí? O sea, era como que nos van a mandar indicaciones, bueno, sí, pero tampoco me puedo quedar esperando a que me envíes una serie de actividades o qué más, los alumnos ya están en su casa, ¿qué van a hacer? A ustedes, por ejemplo, fue ese mensaje que dices que te llegó y Ajá. ustedes al día siguiente, ustedes ya tenían un plan B. Al día siguiente, reunión, yo tengo que destacar mucho el liderazgo de la directora que estaba en esa escuela. Ella ascendió y ahora es jefa de enseñanza. Un saludo a la directora Ana. Pero realmente fue una situación en la que yo creo que si no hubiéramos ido de la mano con ella, las cosas se hubieran salido de control o no hubiéramos podido llevar esa continuidad de manera que yo sienta que estos alumnos, ahorita lo dije con mucha confianza, salieron realmente preparados. Porque o sea, bueno, te digo, teníamos que esperar, Secretaría también estaba ahí armando a ver cómo iban a atender la situación y con nosotros fue como que tenemos que hacer algo ya. Ya. O sea, la directora es mañana, en este enlace, reunión, en Zoom, vamos a platicar. Sí, entonces ella inmediatamente... En Zoom, ya. En Sí, Zoom, ya. o sea, porque ya no podíamos ir a la escuela. Estaba, o sea, eso sí les dijeron a los directores, prohibido, ya nada más guardias y se acabó. Entonces, fue como que empezamos no, pues lo que tenías pendiente, pues revísalo inmediatamente a la semana que seguía. Ya la directora había organizado grupos de WhatsApp. Wow. Sí, o sea, realmente ella todo el tiempo estaba trabajando. Yo he tenido muchos directores muy trabajadores, pero ella realmente era algo más. Era un nivel que el compromiso que tenía, o sea, te contagiaba sí o sí. Por eso yo siempre destaco la importancia de los líderes en escuelas, en todos los trabajos, pero en una escuela es fundamental. Porque, por ejemplo, algo que yo vi en ese momento cuando pasó la pandemia también, que fue como la última, creo que fue la última o la penúltima semana de marzo. Que luego ya yo después como que lo reflexiono, es que, bueno, al menos en mi caso, pues no teníamos un plan B para una situación así. Y no es tal cual que nosotros como educadores, que la Secretaría, pues fuera a pensar que nos va a tocar una pandemia, sino como este avance de la tecnología en las escuelas también. No estaba en muchas escuelas. Sí. Porque yo recuerdo, por ejemplo, que se dio esa creo que fue nacional, no sé si fue nacional. Fue nacional, ¿verdad? Ajá. Y yo me acuerdo que pues nosotros al día siguiente no teníamos un plan B, o sea, fue como cositas así de, no, pues mándales, ahí van los teléfonos de los padres de familia, mándales trabajo. Así, o sea, como que lo más, o sea, nada preparados, ¿sabes? Para algo así. Después yo sí critiqué que cómo no había una plataforma, porque en ese momento el papá de mi hijo, por ejemplo, estaba estudiando una maestría y pues obviamente hablamos de lo que es una maestría, pero ellos al día siguiente
ellos ya tenían, no, ellos estaban con, no me acuerdo si con Zoom o con qué plataforma, ellos al día siguiente clases súper tenían normales. con qué? O sea, para ellos Sí, todo sí. fue igual, no perdieron ni un solo día porque se conectaban todos y pues ya también, pues es un nivel de maestría, ¿verdad? Y nosotros acá, o sea, yo digo, ¿por qué? O sea, después yo dije, ¿por qué no hay una plataforma educativa? A mí, yo le aplaudo o que hubo muchísimas como cosas carrereadas, pero por parte del gobierno de como querer llegar a todos los rincones, lo de la Sí. televisión, lo de aprende en casa. O Ujú. sea, había muchos maestros que iban a las casitas en las comunidades. Sí. Pero pues había muchas escuelas que no, y la verdad en ese momento yo comparto lo que acabas de decir ahorita, de que pues todos estábamos así como que, no sé, o sea, como que la incertidumbre fue lo que nos generó esa ansiedad que se generalizó en todo el país, en todo el mundo, de qué va a pasar. Yo siempre estuve esperando volver, volver, volver. Así como los chicos, ¿verdad? De que Siempre, ya. siempre. O Ajá. sea, y fue algo que después, ya que pasó la pandemia, sí me pudo mucho porque dije, ¿por qué? Porque yo no actué rápido. Ujú. O sea, no se me ofrecieron las herramientas, pero a mí tampoco se me ocurrió actuar rápido y no sé, adelantarme a lo que Sí, venía, hacer algo independiente, ¿no? hacer algo Ujú. independiente, porque si bien yo también me conectaba con ellos, o sea, los muchachos no se conectaban, al menos en las escuelas en las que a mí me tocó estar, que a mí me tocó estar en 3 escuelas, pero yo sí aplaudo mucho eso que dices de la directora, porque de eso se trata. Sí. O sea, esa es la función de una directora, que si nosotros andamos dispersos, porque también pues se enfermaron familiares, fallecieron familiares, o sea, el vecino, o sea, muchas cosas que nos tenían cero concentrados completamente en nuestros trabajos, y lo hablo a nivel general. O sea, Ujú. creo que nadie en su trabajo iba tranquilo. Claro que no. Entonces, Sí. nosotros imagínate teniendo tantos alumnos concentrados en salones tan pequeños, o sea, el temor, por ejemplo, de volver otra vez, de que se reactivaran las clases. Y entonces los directores era lo que tenían que hacer, entrar con ese plan B independiente y no estar esperando a que la SEP les Claro, dijera. porque aparte las condiciones de cada quien eran muy Muy diferentes, muy diferentes. Aunque diferentes. fueron por estado, o sea, Ujú. las escuelas eran sumamente Claro. diferentes. Y al menos en las escuelas en las que yo estuve, los directores sí era como que estaban esperando la indicación de la SEP. Ujú. Sí, sí, Oye, sí. pero es que también tú como escuela eres total, ¿Qué vas a hacer? ¿qué vas a Ujú. hacer? Porque sí tienes cierta independencia de hacer acuerdos, de estrategias, o sea, de cómo darles clase a los muchachos en realidad, Claro. que recibieran su clase. Ujú. Porque yo también algo de lo que yo me sentía así como que, era de que pues a mí se me seguía pagando y los alumnos no me respondían y yo buscaba herramientas, las herramientas que estaban a mi alcance en ese momento, pero sí siempre fue el tope como de que es que Secretaría todavía no lo autoriza. Es que, o sea, a mí sí me tocó en mis 3 escuelas en las que estuve como topes de ese tipo. Y qué bueno por parte de esa directora Sí. que ya movida y vamos a actuar. Bueno, fue precisamente eso lo que pasó. Ok, nos van a dar herramientas, nos van a decir qué onda, pero mientras eso pasa, ¿qué onda? ¿Cómo le vamos a hacer? Entonces fue como que yo creo que ese fin de semana ella no durmió, me imagino, porque ya el lunes nosotros ya estábamos trabajando, al lunes siguiente, enviando actividades, quedamos de que íbamos a enviar actividades para toda la semana, ¿sí? En documentos de PDF, cada docente, íbamos a enviar las actividades a los padres de familia. El trato era directo con los padres, no con los alumnos. Dábamos ahí el correo que se iba a evaluar y los alumnos pues tenían todo ese periodo para enviarlo, digamos que un sábado, un domingo tenían de fecha límite para enviarlo y ya nosotros revisábamos y volvíamos a enviar actividades. Entonces realmente fue un trabajo titánico porque era, por ejemplo, era por el correo electrónico y pues yo lo daba, por ejemplo, a primero y a tercero en ese momento, el último trimestre del ciclo 2019-2020. Y era como que me llegaban todos los correos y pues no me decía el correo, este es de tercero, No, este no, es de no. primero, y mucha gente no le ponía Los alumnos ni le ponen Ajá, asunto a veces, o claro, sea. claro, y muchas veces eran los papás los que me lo mandaban, y o sea, pues me venía el correo del papá, no, yo no sabía como que, pues, ¿De quién era ese ajá, un trabajo? usuario que más o menos se me hiciera conocido, pues es fulanito de tal. No, entonces ya fue como que pues un proceso de que, pero tienen que poner esto, tienen que hacer lo otro. Fue difícil, claro que sí, pero sí inmediatamente nos fuimos a la acción.
yo reconozco mucho al personal de esa escuela, que si bien el episodio pasado que estuvimos tú y yo, estuve platicando cómo ahí tuve un proceso muy difícil en otras cuestiones, sin embargo, todos mis compañeros eran muy profesionales, era rarísimo, rarísimo, tanto en presencial como en pandemia, el profe que no daba clase, el profe que no estaba. Era rarísimo. Y los alumnos les respondían. Claro. Se conectaban, Claro. ya después que Sí. puede conectarse. A eso voy, porque realmente en la escuela donde yo estuve ahí en Saltillo era una escuela de un contexto socioeconómico muy alto para ser una escuela pública, ¿sabes? Entonces hasta decían, no, pues es que ahí vienen los del colegio y decían el número de la escuela, ¿no? Entonces teníamos como que esa fama, que ojalá que todavía esté ahí esa forma de trabajar, de que era pues muy consistente, atendíamos a los alumnos al 100 y pues en pandemia pasó lo mismo. Si bien nada más era como que enviar las actividades, el cuadernillo, pues había profes, me incluyo yo, y recuerdo también el profesor de biología, son los que recuerdo que hicimos eso, que cuando íbamos a dar un tema muy complicado, sí les mandábamos como que un aviso, papás, en las actividades que mandábamos, tal fecha, a tal hora, vamos a hacer una reunión por Zoom y les mandábamos ahí el enlace, la contraseña, el código de la reunión, pues porque era un tema complicado que sabíamos que si mandábamos todo el texto, pues quizá no todos lo iban a comprender igual. Entonces yo creo que lo hice 2 veces. Recuerdo cuando enseñé, ya ves que en terceros enseñan los tipos de oraciones. Entonces, subordinadas, yuxtapuestas, todo eso. A mí se me hace un tema un poquito complejo, no todos los alumnos lo captan a la primera, es complicado, ¿no? Siempre se me ha hecho complicado en todas las escuelas donde he estado. Y recuerdo que lo di en Zoom. Otro tema más, también con primero di clase en Zoom y el profesor de biología también. Entonces, si bien no era como que una programación inmediata de que no, pues se van a conectar en tal plataforma y van a tener su clase ahí, eran solamente actividades en esos 3 meses del ciclo 2019-2020, pero estábamos muy al pendiente de lo que hacían y lo que sí nos encargó mucho la directora y que muchos profes sí lo hacían ya desde antes, otros no tanto, pues era la retroalimentación. Revísale y no le digas revisado, dile revisado, con tal calificación tiene esto y esto y esto bien, esto y esto y esto te falta, o en esto puedes mejorar. Y fue algo que hicimos mucho y los chicos afortunadamente lo tomaron en cuenta, ¿sí? Y ese logro pues fue porque la mayoría de los alumnos tenían tablet, tenían celular, Ay, tenían qué padre. internet, ¿sabes? O sea, Padrísimo eso. sí, teníamos, me parece que 2 alumnitos que destacaban mucho ahí en la escuela, que ellos no eran se notaba como que mucho pues esa diferencia del nivel socioeconómico, pues a ellos les imprimimos las actividades, las llevábamos a la escuela y ellos iban por ellas, vivían ahí más o menos cerca, iban por ellas y las hacían y lo llevaban a revisar, o sea, realmente fue un compromiso al principio, luego ya cambia la situación, lo voy a platicar el siguiente ciclo, pero realmente esos terceros que salieron, yo creo que también se fueron tristes porque no tuvieron graduación, pero se fueron con lo necesario para la prepa. O sea, esos 3 meses no les faltó lo que tenían que llevar de esos 3 meses. Lo cual nos lleva a el ciclo siguiente, que ese sí fue totalmente en línea, ¿sabes? A mí no me, creo que voy a dar mi opinión, y es una opinión y no está documentada ni nada de eso, certificada, pero creo que... No levanté una encuesta Ajá, ante el INEGI. claro, pero creo que, por ejemplo, ahorita recibiendo los alumnos que recibí en este ciclo anterior, me doy cuenta de que los alumnos que más problemas tienen ahorita en la escuela son aquellos que por ejemplo, hablando de primaria, que yo estoy en secundaria, que su 5º y su 6º año se la pasaron en pandemia, llegaron a secundaria y llegaron con muchísimas carencias, muchísimas. Yo los alumnos que atendí en primer año en este ciclo, les faltaba muchísimo, muchísimo. Yo sé que vienen de contextos a lo mejor un poquito difíciles, que esta situación de la escuela en la que yo estuve es una situación muy extraordinaria, porque en la mayoría de las escuelas no fue así. Sin embargo, a mí me sorprendía cada vez que sí. yo te veía que tú me decías que te compraste tu pizarroncito sí, porque tú estabas dando las clases así.
Y yo así de, y se conectan, y yo así de que, yo con mucho Sí. sentimiento, porque pues a nosotros en la escuela cuando quisimos hacer eso de dar clases, pues se conectaban 3 y luego se conectaban y se desconectaban, y como que jugueteos y Ajá. bromas y Sí. que de hecho fue también, es como un tema de todo lo que se dejó ver en las clases ya Ujú. virtuales, o sea, hubo alumnos que como que dejamos ver, expusimos mucho cómo es la relación alumno-maestro, porque tanto alumnos muy groseros en las clases virtuales, como maestros también muy groseros, como muy estrictos y que les gritaban ahí desde la cámara, Ah, claro, tantas cosas que se que hicieron. o sea, Ujú. yo me acuerdo que tú me dijiste que también a ti te pasó una situación con un alumno, ¿no? Que te mandó una tarea. Ah, sí, Y, pero o eso sea, ahorita lo platico. o sea, y Bueno, como que mucho de esa relación, ajá. de la relación que tenemos día a día en las aulas, alumno, profesor, profesor, alumno, pues se expuso, ¿no? Claro, de hecho voy a ir pasando como que los ciclos para explicar un poquito cómo fue cambiando. Te digo, estos 3 meses fueron 3 meses. Terminamos bien, muy bien. Y hubo detalles, ¿no? Por ejemplo, ese alumno, un alumno excelente, muy buen alumno, o sea, que él enviando sus tareas, porque muchos de su celular lo enviaban, y pues tienes la foto de la tarea y tienes la foto pues de otras cosas, ¿verdad? Y él, me imagino yo que nunca se lo pregunté, pero adjuntando sus archivos me envió una foto, pues que no me debe haber enviado, De su ¿verdad? miembro. Sí, Un entonces, niño de ¿cuántos años? era de tercero, no sé si tenía Ah, 14 o 14 15. 14 años. Por la personalidad del niño, yo estoy segura que no fue a propósito. Se le fue, se le fue. Pero pues ahí lo tiene en su celular. Sí, entonces yo recuerdo que yo me asusté cuando me llegó el correo y lo que hice inmediatamente, pues la directora siempre nos dio como que mucho la confianza de acercarnos y preguntarle todo lo que le teníamos que preguntar. Y aparte era psicóloga, ¿no? Entonces yo creo que eso ayudaba mucho. Yo llegué y le dije, directora, me pasó esto. Yo muy, pues sí, como que, Indignada. ajá, se lo dije y recuerdo que ella soltó la carcajada y me dijo, no, maestra, dice, no, no te preocupes por eso, dice, no. Y ya le dije quién era, me dijo, yo estoy segura que no fue con mala intención. Y yo dije, no, pues sí, cierto, yo también no creo que haya sido con mala intención. Pues se le fue, ¿verdad? Se le fue, él tenía ahí sus dick pics, y pues se le fue. Entonces ella me dijo, no, no vamos a hacer como que grande este asunto, me dice, no vale la pena. En caso de que, pues, si fuera consecuente, pues entonces sí es un problema que Sí, hay que no. ver, pero no, o sea, y jamás Otro se lo error de dije. dedo. Sí, de hecho yo en la Sospechoso. retroalimentación, pues porque le revisé las de tarea, ¿no? Y traté de no ver la otra foto, y sí le dije, le revisé y le hice su retroalimentación al chico y le dije, ten cuidado con los archivos que eliges para enviar. Nada más. O sea, no le dije como que, ¿por qué me mandas a esto, verdad? Reprobado y Oye, yo creo que insolente. si le hubiera llegado a una maestra, a lo mejor ya muy grande, sí se lo hubiera tomado. Yo creo que Sí. qué bueno que la directora te lo tomó así y te aligeró, ¿verdad? Y que yo primero hablé con ella, ¿sabes? Porque también fue mi decisión de primero checarlo con mi superior antes de yo también hacer ahí una tormenta, ¿verdad? En un vaso de agua. Ujú. No, es algo que no debe haber pasado, no excusemos al alumno, pero pues se le fue. Se le fue y pues tampoco hay que, a veces siento que exageramos mucho las cosas, más de lo que, pues los chavos son adolescentes y a veces como que se nos olvida que pues están en esa etapa en la que están, ¿no? Entonces, empezó el siguiente ciclo y yo creo que esa es la parte más difícil, como que las personas que estuvieron en pandemia en años como que muy claves de su desarrollo, sabes, los que luego iban a tener dificultades. Yo creo que, por ejemplo, entrar a la secundaria es muy complicado para los chicos. Tienen 6 años, vienen de 6 años de estar en una modalidad totalmente De ser diferente. tratados como unos niños, de Claro, tener pues una maestra a cargo que luego de casi nosotros, sí, que todo el día, luego mediodía. siento que nosotros los profes de secundaria a veces también nos queremos pasar como que de lanza y tratarlos como si fueran unos adultos de 40 años cuando Fíjate no lo que yo, son. por ejemplo, yo desde que entré a trabajar, yo siempre tenía terceros y segundos, terceros y segundos. Yo creo que los primeros 5 años que trabajé, esos fueron los grupos que tuve. Entonces, como que aprendí a manejar la disciplina con terceros y segundos.
Y Que hace, es muy diferente a que primero. es un Muy mundo diferente. de diferente. Claro. Y hace poco que me dan primeros, fue así como de que, no sé, o sea, yo tengo a veces como que una forma de decir las cosas así como muy golpeadas. A lo mejor dicen que así hablamos pues todos los del norte, ¿verdad? No, Perdón. ya nos dirán los profesores del sur, pero dicen que hablamos como muy golpeado y yo también hablo así como que a veces como muy fuerte. Yo Ujú. estaré chiquitita de tamaño, pero tengo como que la voz muy fuerte. Sí. Entonces, pues como que se asustaban, como que yo los veía así, de que no, no te estoy regañando, hijo, nada más te estoy preguntando porque es de que les preguntas, ¿y por qué no trajiste la tarea? Y no te contestan nada. Ujú. O sea, nada, y yo estoy acostumbrada pues a que me contesten, no, o sea, me pueden decir cualquier cosa, pero que me contesten. Y yo notaba que los de primero no. Sí, O muy sea, solamente diferente. se te quedan viendo como con los ojitos de que quieren llorar y yo así de que, ay, no, es Ujú. que ellos se tratan de una manera muy, muy diferente a los Claro, de sí, segundo y yo lo he tercero. aprendido por la mala. Ujú. Pero actualmente me gusta mucho dar primero. Y ese primero, pues yo lo recibí en pandemia. Ahorita a mí me encanta dar primero. Siento que luego también hay muchos profes que en secundaria evitan darle a primero. Pero a mí me encanta. A mí sí, el que me den, yo lo agarro, pero primero siento que ya le agarré como que un cariño especial a los chicos de primero. Total que ellos entraron, pues obviamente no se conocían, unos dos que habían estado en la misma escuela anteriormente y ya, ¿no? O el primo y ya. Pero realmente fue para ellos muy difícil adaptarse y tú tenías que hacer igual lo mismo, dinámicas de integración, cosas como que pues tratar en el contexto en el que estabas o en el medio en el que estabas, pues tratar de aligerarles un poquito las cosas a ellos. Cabe destacar que aquí cambió la organización. Empezando el ciclo 2020-2021, fueron clases los 5 días de la semana en línea. ¿Sí? El estado de Coahuila, desconozco en otros estados, pero tiene la herramienta del correo institucional, que para nosotros es el nombre del correo y luego es @docentecoahuila.gov.mx. Yo siempre lo he dicho, yo me gusta mucho que Coahuila tiene ya como que todo digitalizado, súper padre, es Qué muy bueno. accesible también para nosotros como docentes y para los padres de familia y demás. Eh, y aquí Coahuila sacó otra herramienta. Ahora el dominio era @alumnocoahuila.gov.mx. Ok. Nos facilitó la plataforma de Teams, sí, que es la de Microsoft, para por ahí dar clases en línea. Hicimos el calendario, los horarios, estábamos en un horario súper padre porque es lo que te digo que a mí me gustaba mucho de la directora Anita, porque ella entendía que los muchachos eran adolescentes. Claro. ¿Sí? Sabía que un muchacho adolescente solito, en una mesita, en un escritorio en su casa, con la pantalla y con sus hermanitos o qué sé yo, lo que estuviera en su familia, no iba a poder estar en clases de 7 de la mañana a 1:30 de la tarde. Era imposible que estuviera ahí sentado todo ese tiempo. Sí. Imposible. Entonces, por aquí tomé nota, lo que hizo ella, lo que propuso fue, como ven profesores, y las clases las damos a partir de las 8:40 creo que era, 8:30, 8:40, a las 12:40. Eran 4 horas, 4 horas. Entonces las clases eran de media hora, me parece, pero pues era como que ver lo básico. Tampoco te ibas a ir a todo, ¿verdad? Y los chicos pues estaban en ese tiempo perfectamente. Entonces fue una organización muy padre. Fue cuando compré mi pizarrón. Yo tenía en la casa donde vivía en ese entonces una recámara totalmente desocupada y la usé ahí para poner todo. Recuerdo que les ponía ahí de que bienvenidos, no les puse cuando Ay, entraron qué a la bonito. escuela, sí, sobre todo a todos, pero más a primero, que era, pues ellos totalmente, ¿no? Así de que pues aquí estamos, íbamos a trabajar. Yo soy una persona, ya lo platicábamos de lengua materna, de español, entonces pues ese ciclo así en pandemia con clases en línea, con todos los grupos que tuve leímos 2 libros. Entonces, con día primero y el segundo, ese ciclo, con primero leímos La historia de una gaviota y el gato que le enseñó a volar, recomendadísimo, léanlo. Y ese fue como que los primeros 6 meses, los otros 6 meses del ciclo, de enero a julio, bueno, junio, porque se acabó un poquito antes el ciclo escolar. Leímos El niño con el pijama de rayas, Ay, con qué primero, bonita historia. ¿sí? Con segundo leímos fue Donde habitan los ángeles, ¿sí? De septiembre a diciembre. Y de enero a junio leímos uno de mis libros favoritos, que es Pedro Páramo. Entonces, En segundo. en segundo, sí, sí, sí.
Entonces, fue una situación de pensar con muchas ganas. Yo creo que ese lapso del ciclo de septiembre de agosto a diciembre, fue excelente el resultado que tuvimos. Estaba más padre así, porque ya no eran 1000 correos en tu bandeja de entrada, sino que los chicos subían sus tareas y las tareas estaban organizadas por grupos. Sí, o sea, el mismo sistema te organizaba los grupos. Entonces ya le revisabas, pues no sé, voy a revisarle a primero B y revisabas todo lo de primero B, ya estaba ahí organizado. Y primero C, no sé, qué sé yo. Entonces fue una herramienta muy, muy útil, Teams para las clases en línea. Siento que los chicos a los que yo les di clase aprendieron muchísimo a autogestionar su propio aprendizaje, pero tenían los medios, ¿sabes?, para hacerlo, tenían el tiempo para hacerlo. La mayoría de los papás estaba muy al pendiente, también Ándale, o sea, cabe destacarlo. eso es algo muy, así como tú lo dices, muy privilegiado de ese Sí. sector, Ujú. porque el hecho de que estén los papás ahí, o sea, imagínate, así como decía tu directora, pues, ¿cómo van a estar los niños 6 horas ahí cuando también están sus hermanitos, cuando a lo Ujú. mejor también están sus papás, o a lo mejor no están sus papás y nada más están sus hermanitos, y pues, ¿cómo va a poner el niño organización ahí, sabes? Claro. Entonces, el hecho de que tuvieran el privilegio de que sus papás pudieran estar ahí con ellos o en la mayoría con O ellos, estarles qué mandando mensajito, padres. aunque sea, ¿sabes? Estar al pendiente de sus trabajos, muchos así estaban. Pero realmente sí hubo algunas situaciones, ya las platicaré más adelante, pero creo que lo fundamental, pues se logró ese ciclo escolar. Luego pasó eso, como tú decías, que tú querías regresar, los chicos también. Los chicos también querían regresar, entonces poco a poco, en lo que avanzaba el ciclo, empezamos a ver menos cámaras encendidas, menos alumnos en el grupo. Si de 35 alumnos entregaban tarea a 30, pues ahora eran 25. Sí, o sea, sí hubo como que ellos también empezaron a cansarse, ¿sabes? Fue muy difícil para ellos. Preguntaban siempre, profe, ¿sí es cierto que vamos a regresar ahora entrando en enero? Profe, que sí, o sea, y era como que yo les decía, miren, eso es lo que se dice, pero miren, les decía, decían que íbamos a regresar el año pasado, después de Semana Santa, y no pasó. Entonces vamos a tomarnos las cosas con calma, no nos hagamos muchas expectativas y pues nosotros a trabajar, a seguir trabajando aquí, ¿no? Entonces, fue complicado. Llegó un momento con un grupo de segundo B, este, Los B siempre era un gran son grupo, era un difíciles. gran grupo, pero sí tenían su carácter. Sin embargo, ese fue un grupo donde a veces yo me metía a clases y ya no tenía ninguna cámara prendida, ¿sabes? Y una cámara prendida te puede indicar muchas cosas. A mí me indica que el alumno tiene silenciado el volumen de su dispositivo y está haciendo otra cosa. De hecho, una mamá nos, nos platicó, si este alumno escucha, pues va a saber que se trata de él. Pero fíjate, los papás tenían mucho la iniciativa de decirnos, es que en mi casa está pasando esto, o tengo esta situación con mi hijo, con mi hija, etcétera. Y de él la mamá contactó a la directora para decirle que pues ella trabajaba, el niño estaba nada más con ella, entonces ella se fue a trabajar, se le olvidó algo, regresó a la casa y el chico tenía la computadora prendida, estaba en la clase, cámara apagada, micrófono silenciado, sí, él no tenía el audio y él estaba jugando Xbox, ¿sí? Ujú. Entonces, pues no espero que no le haya ido tan mal al niño, ¿verdad? Con su mamá, pero sí fue de que ella nos dijo, estén muy al pendiente de él. O sea, pregúntenle, oye, fulanito, y escríbeme ahí tu opinión en el Sí, es chat, que o de sea, hecho cuando tenían las cámaras apagadas y que no claro, las querían prender, pues ahí era otras estrategias, ¿verdad? Así sí. es preguntarles cosas, oye, tú fulanito, Sí, de hecho tengo ¿qué un acabo de alumno decir? O... que en ese entonces estaba en segundo B, que, o sea, todo el tiempo, los últimos meses, todo el tiempo estaba él en clase, pero yo sé que no estaba en clase, no me engañaste, yo sé que no estabas. Y entonces fue como que también un desgaste, yo creo que de todos. Los alumnos estaban aburridos, cansados, estresados, querían salir. Nosotros también era mucho trabajo. Yo te estoy hablando que fue un resultado gratificante, pero fue mucho trabajo el que teníamos que hacer. Aparte de eso, tenemos los grupos de WhatsApp de los papás y cada profe como que administraba o asesoraba un grupo. A mí me tocó siempre tener el grupo de WhatsApp. Y también era no nada más tener que lidiar como que con los alumnos y atender a los alumnos en la plataforma, sino que eran los papás. Muchos de ellos pues tenían situaciones muy complicadas y era platicar y ellos obviamente también se querían desahogar, ¿verdad? Pero pues yo creo que no éramos nosotros las personas para tratar
situaciones personales a veces muy íntimas. Muy Había una delicadas. señora que sí hasta me mandó las fotos del niño dormido y que mire, es que no se levanta y platicándome todo lo del ex esposo, o sea, situaciones que pues yo trataba como que de cortarles eso porque pues no era yo una persona para escuchar esas cosas, para leer esas cosas en este caso, ¿verdad? Entonces también había como que muchos malos entendidos, se daba una información y los papás entendían otra cosa totalmente diferente. Fue complicado y siento que el burnout fue por eso, ¿sabes? Porque era como que lidiar con estas dos partes tan importantes de la educación, tanto los alumnos como los padres de familia. Y muchos padres, en muchas ocasiones, sí había muchos muy dispuestos, pero también había otra parte que sí eran como que más recios y que es que yo no quiero así o es que yo no puedo así y que a veces nos pedían cosas como que nosotros adaptarnos a un alumno. Y era como que, sí, claro, podemos hacer adecuaciones, pero tampoco puedo, atendíamos a los que no se podían conectar y a los que sí se conectaban y luego aparte a su hijo le tengo que tener como que esto, si era complicado. Y aparte con usted Y tener también aparte, y aparte los alumnos que teníamos con necesidades educativas especiales. También eran situaciones que sí era demasiado trabajo y pues sí, nosotros estábamos, yo creo que muchos también ya no veíamos cuándo se acababa la pandemia. Ya era como que ya, por favor, ya queremos regresar. Y sí, regresamos en el ciclo 2021, 2022, sí, todavía el año 21-22, sí. pasado. Y pues no regresamos como queríamos, ¿verdad? Ya queríamos regresar todos, no se podía. De hecho, mi escuela fue escuela piloto. En el ciclo 2019, no, fue 2020-2021. Los últimos meses, a partir de mayo, me parece, se hicieron pruebas en escuelas piloto que ya podían regresar a clases. Pues me tocó a mí la escuela piloto. Pues es que Entonces, ustedes ya venían de toda esta claro, dinámica que dices, sí. o sea, Y la escuela estaba en un contexto privilegiado hasta en su ubicación. Hay escuelas donde les robaron todo el cableado, donde les robaron las ay, bombas sí. del agua, o sea, tuvieron muchas dificultades y la escuela donde Para yo estaba, regresar, hubo mucha dificultad sí, para como que regresar. no tenían los servicios básicos. De hecho, cuando se supone que entramos todos, todavía duraron ellos semanas, meses para regresar por todas las carencias que tenían. Y nosotros, pues, ustedes sí pueden, no, pues ustedes regresen. Regresamos en mayo, pero la directora, no, eso fue una decisión de la dirección, de nada más atender a los alumnos que teníamos pues rezagados. Ese alumno que sabíamos que tenía la cámara apagada, ese alumno que nunca nos entregó nada. Entonces, regresamos con ellos, dimos como que, pues sí, como un repaso de los temas más básicos, etcétera, lo que les fallaba a ellos, lo que no habían entregado, una selección de temas ahí. 2 semanas me parece que de mayo y 2 de junio y ya se terminó el ciclo escolar. Pero realmente, te digo, de términos generales, pues estuvo bien. Y vamos entonces al ciclo siguiente, que es el 2021-2022, donde era como que sí, ya pueden regresar, pero, van a regresar en partes. Estos 3 partes, que también ahí fue muy difícil. Que fue la división de grupos. Claro, fue muy difícil porque también muchos papás, o sea, entendemos que tienen situaciones muy, pues a veces muy delicadas, situaciones muy particulares, pero te digo, querían una educación totalmente que se les adaptara a su itinerario, a sus horarios, a su forma de vida al 100% y pues no se podía. Estaban divididos los 3 grupos y los subgrupos, por así decirlo, y realmente había papás que los mandaban cuando les tocaba en el grupo y los mandaban en los otros 2 que no le tocaba al alumno. Y era como que, a ver, espérese, porque pues estamos así, no porque querramos estar así. Nosotros ya quisiéramos tenerlos a todos, pero son las indicaciones por la contingencia y vamos regresando poco a poco. Y era bien difícil ganarles. Y aquí en este momento, desgraciadamente, al inicio del ciclo, la directora Ana, pues ascendió, tuvo su promoción. Se les fue. Se nos fue. Y llegó un director también, excelente director. Sin embargo, pues ese plus, ese 200 que daba la directora Ana, pues... Esa personalidad. Claro. Porque claro. era parte de su Sí, personalidad. sí, Por sí, eso sí. tú lo sentías tan relajado, que ella lo hacía y se le ocurría, porque era parte de O su me personalidad sentía tan respaldada, también. ¿sabes? O sea, yo creo que todos nos sentíamos muy respaldados por ella. Y pues fue una dinámica diferente. Fue una dinámica en la que, no, pues es que yo quiero que mi hijo venga, bueno, está bien. Entonces, una dinámica diferente, ¿verdad? Entonces, también fue... Pero diferente, ¿cómo?
Pues en lo que te digo, de que si un papá quería que su hijo fuera las 3 semanas, pues le decían que sí. Ay, ok. Entonces eso pues empezó a O sea, generar un desorden, obviamente. director fue muy condescendiente con lo que los Ajá, papás querían. sí, sí, sí. Y ahora lo entiendo porque fue cuando yo tuve el problema ese con la denuncia a mi persona, ¿verdad? Y fue precisamente por una situación, por un problema de una ¿Cómo persona. estuvo esa de que te denunciaran? Pues es que era una persona que quería que las cosas fueran a su manera, ¿sabes? Y yo soy una persona que busca soluciones. Yo trato de ser muy empática, sé que mis alumnos estaban pasando por situaciones bien complicadas, yo platicaba mucho con ellos. Sin embargo, siento que la empatía tiene también como que un límite, ¿sabes? O sea, una cosa es que yo te entienda y te Te comprenda. comprendo, pero no te justifico. Claro, claro. Y yo para aligerar la situación, y porque yo veía que los chicos se iban las 2 semanas a su casa, tomaban su semana de clases, se iban sus 2 semanas a casa y no hacían las actividades de las 2 semanas. Y se me atrasaban. Y yo no podía estar todas las semanas dando el mismo tema. O sea, yo tenía que avanzar. Entonces, lo que yo tomé y que otros profes también lo hicieron fue una estrategia de que ellos siguieran subiendo a Teams las 2 semanas que se iban a su casa, subieran a Teams lo que iban haciendo para esas 2 semanas. Y había este alumno en específico que no lo hacía. Y pues, o sea, pues ya se estaba calificando normal, ¿verdad? Ahorita tú vas a hablar de eso un poquito. Y pues a una señora que su hijo no mandaba las actividades, pues no le parecía que a su hijo no le pusiera una baja calificación, aunque no entregara nada. Ella quería que pues le pusiéramos 9 o 10, qué sé yo, ¿verdad? Entonces ella fue a hablar conmigo. Ese ciclo escolar, por la contingencia, yo solo hablé con 2 madres de familia. Ese ciclo, solo con 2 tuve una situación que tuviera que hablar. No lo voy a decir problema, sino una situación. Con la mamá de una alumna, que era una situación más como que de la situación emocional de la alumna, y la mamá de este chico. Y la señora era como que, es que no tiene celular, por eso no ha enviado nada. Entonces era como que, no lo decía, pero te daba a entender como que entonces pues póngale 10. Todo lo que no ha enviado pues ha sido porque no ha podido, Pues era póngale su 10. justificación, ¿verdad? Ajá. Y como de que se le considerara que su hijo Y yo pues, le no tiene decía, celular. lo que yo argumenté con ella fue como que yo le dije, ok, pero cuando él viene, la tercera semana que le toca a él venir, no, tampoco trae lo que hizo lo de las 2 semanas. Entiendo que no lo pudo subir, pero debería tenerlo hecho, aunque no lo haya podido subir. Porque las actividades, yo le decía, se las mandamos a usted, no al alumno. Entonces él debería de traerlas. Si no la pudo subir en su momento, bueno, ya estás en la escuela, déjame te reviso lo anterior. Y nunca lo tenía, nunca lo tenía. Nada más tenía lo de las semanas que iba a la escuela. Entonces yo le dije a la señora, pues mire, lo que podemos hacer es lo siguiente. Es que yo trabajo esta tarde. Está bien, perfecto. Cuando usted llegue de trabajar, que él ya haya hecho las actividades, usted le toma fotos, se asegura de que sí las hizo y usted me las manda. No hay ningún problema si las sube él o las sube usted, es lo mismo. El chiste es que yo quiero que las haga, que cumpla. Yo por beneficio del alumno. Sí, pues No claro. porque es que yo, bueno, eso pasó en febrero, sí, en febrero del ciclo, sí, el 2020, no, 21-22. Y en abril me llegó una notificación. Recuerda que me habló el director, yo estaba viendo lo de mi cambio otra vez porque no había pasado años anteriores. Y me habló el director y me dice, oye, pasa esto. Dice, nos llegó esta Te notificación. dijo por teléfono. Ajá, me hablaron de secretaría, de secundarias técnicas, y pues quiero que lo cheques. Déjame te mando el oficio que enviaron, era el correo tal cual, lo que había escrito la señora. Déjame te lo mando. ¿A quién envió ese Entonces, correo la señora? a toda la gente de Secretaría de Educación Pública de Saltillo, a todos, a todos. O sea, los correos son públicos, ¿verdad? Sí, Entonces, hay un directorio. Hay un directorio. Hay un directorio, pero yo nunca he encontrado el directorio de jurídico, pero ella se sabía todos los de ahí, ¿no? Entonces, yo creo que alguien la asesoró, yo siempre he pensado eso, porque era demasiado exacto, ¿sabes? El saber a quién mandárselo exactamente. Ni yo tengo los correos, ¿sabes? De ese departamento. Sí. Entonces, yo empecé a leerlo y al momento de estarlo leyendo fue una incredulidad tan grande. Estoy hablando que yo hablé con la señora en febrero. Ese correo se envió en abril, de hecho ahí me decía la fecha en el correo, como venía el correo tal cual, venía la fecha en que
lo se enviaron. envió. Ajá. Entonces, no sé por qué la señora, si era una situación tan grave como ella lo planteaba en el correo, no sé por qué no lo dijo en ese momento, O ¿sí? sea, esa situación pasó en febrero y ella Se esperó manda 2 esa meses. queja hasta abril. De hecho, creo que eran poquito de 2 meses y una semana. O hablarlo con mi director, ¿sabes? Buscar las autoridades inmediatas. Sí, Si no hay claro, o respuesta, sea, pues ¿por ahora qué sí escala. ponerte una Claro, denuncia si sí. Y era esa plática que tuve con ella sobre ese asunto. Te digo, yo solo hablé con 2 madres de familia. Podía ser una o podía ser la otra. Y el tema que ella trataba no tenía nada que ver con salud emocional. Así que era ella, o sea, no pudo haber sido nadie más. A lo mejor ella pensaba que iba a pasar desapercibida entre 300 personas, 300 padres de familia, pero no, nada más este niño era el único que no cumplía, pues porque no tenía una supervisión, porque no querían cumplir, esa es la verdad. Oye, Entonces, y qué feo psicológicamente, por claro, ejemplo, que el niño se esté dando cuenta que su mamá lo solapa. ujú, O sea, ¿qué persona está formando? Porque todavía yo lo vería pues mucho mejor que no te ciegues y que le llames la atención o que le digas, como a mí me han dicho algunos padres de familia, maestra, yo ya no sé qué hacer con él. ujú. O sea, que te hablen desde la verdad, pero el hecho de que, o sea, de verdad no está cumpliendo con nada y que la mamá le esté poniendo justificantes al niño, no quiero pensar ese niño que Y ahorita está en en prepa, prepa, o ujú, sea, va a entrar ¿cómo en trabaja? prepa. Si es que trabaja, ¿cómo trabaja? Y realmente, mira, del niño yo no tengo nada que decir. Era un niño muy bueno y excelente para las clases. Esa semana que él iba a la escuela, él trabajaba. Las 2 semanas era cuando no trabajaba. Yo no sé realmente dónde era la mala comunicación, porque las actividades a la mamá le llegaban. Entonces, no sé si era la que ella no se los pasaba, si ella tenía muchos pendientes y no podía estar al pendiente. Sospecho yo que era eso, porque yo del alumno jamás tuve una actitud negativa de él, ¿sabes? Ok. Nunca. Y era el correo trataba de esa plática que tuve con la señora totalmente distorsionada, una versión. Exagerado. Es que ni siquiera era exagerado, porque yo jamás le dije, me tiene que entregar si no va a reprobar. Y eso fue lo que ella decía. O sea, yo le ofrecí una solución. Bueno, si el niño no lo puede enviar, envíelo usted. Ujú. No hay problema, o sea, se le va a calificar igual. Y era una situación en la que ella, o sea, y poniendo palabras en mi boca que tú me conoces desde hace muchos años, que sabes que yo jamás habría dicho de que no, y que yo soy la mera mera y que usted me tiene que decir a mí que yo agarro ¿cómo? Esa frase del sartén, de agarrar el sartén Yo agarro el sartén por el mango. o sea, como que Que yo tú era lo la. habías dicho. Ajá, o sea, cuando. Tú ni dices frases populares. Yo soy la que sí Exactamente. dice, pero tú Sí, no sí, dices. sí. Entonces, yo lo empecé a leer y empecé a sentir así horrible. No me quiero detener mucho en eso, pero realmente también quiero ver de que así como hay papás que son muy cuidadosos con la educación de sus hijos, también hay papás, madres de familia, que están tan casados como que tan comprometidos con ellos mismos y con su versión de las cosas y con su perspectiva que realmente no aceptan otra cosa. Y por eso cuando hay profes que yo escucho que su testimonio con tal padre o tal madre, a veces siento que a los directivos o a externos se les hace fácil decir, ay no, pues es que lo hubieras hecho así. Es que con ese tipo de personas no se puede, no se puede. O sea, y aparte, esta persona firmó ese correo con su segundo nombre y su segundo apellido. Entonces, el director me dijo, ¿con qué padre de familia hablaste de esta situación? Y ya le dije yo, ¿quién? No, pues es que no tenemos ninguna persona que se llame así. Hasta que alguien más de ahí de la escuela dijo, no, pero esta persona, su segundo nombre es este y su segundo apellido es este. Dio con. Claro, o sea, tampoco ni siquiera se inventó como que un nombre falso, ¿sabes? Y él, o sea, era muy evidente. Y yo le decía al director, es que solo pueden ser ellas dos. Y con la otra mamá hablé de algo que no tenía nada que ver con eso. Cómo también la mamá cargar eso durante meses. Y O es lo sea, no me que, puedo imaginar cómo es su vida tan frustrante de que se casa con el conflicto. claro, Porque no, así como tú dices, no quiso ya llegar a un arreglo contigo, ni siquiera lo intentó con la trabajadora social, ni siquiera lo intentó con el directo. O sea, ella se fue a quererte hacer daño. claro, sí, fue querer dañarme, Quererte evidentemente. hacer daño, Sí, no sí, sí. llegar a un acuerdo por el bienestar de Ujú. su hijo, no. Ella quería fregarte. Sí,
Sí, o sea, era algo para dañar mi persona y realmente, pues por 3 días lo consiguió nada más. Los 3 días que yo estuve muy preocupada de qué iba a pasar, porque yo sé que esos procesos son muy difíciles. He tenido, pues conozco de experiencias cercanas en que han pasado cosas graves y era algo que yo no me explicaba, porque era como que yo trato de ser súper comprensiva y estar al pendiente y resolver todas las dudas y es como que para que una persona, solo porque ella platique como que su versión de las cosas que ni siquiera fueron así, ¿sabes? Y le vayan a creer a ella, yo tenía como que ese miedo, pero pues afortunadamente mis directivos me respaldaron, mi trabajo me respaldaba, o sea, entonces pues no tuvo nada que hacer, nos dieron la indicación de secretaría, hablen con la señora. Esa fue la indicación. ¿Y si Director, hablaste? maestra y la mamá de familia. Se ¿Sí contactó hablaste? a la señora y la señora dijo que ella no era. La señora dijo que ella no, que ella nunca había hecho eso. Pero te digo, a lo mejor ella pensaba que entre 100 mamás de alumnos que no cumplían, Se iba a pero perder. no, nada más era el suyo, señora, No era había difícil de pierde, no había encontrarla. pierde, exactamente, sí. Entonces, pues fue esos días de mucha preocupación, hablé contigo, hablé con mi amiga Eli también, en ese entonces mi esposo y yo estábamos a distancia, ¿verdad? También él, yo creo que lo ha de recordar. Y fue muy difícil, afortunadamente te digo, tuve la asesoría también ya cuando se hizo la réplica y todo esto, pues, y ya el correo ya no siguió, ¿sabes? O sea, como que la señora pues se dio cuenta, no sé qué pretendía yo, la verdad, con eso, herirme, ¿verdad? Pero si no iba a escalar nada más, si no tenía una evidencia, pues, ¿para qué perdía el tiempo? De hecho, una persona me dijo, me dice, pues yo creo que ese día, en abril, dice, pues, porque lo envió en la noche, así como a las 10, 9 de la noche, de que dice, Había yo creo que tenido un ese día día, muy... ajá, me dijo, yo creo que tuvo un mal día, una mala noche, se peleó y se acordó y dijo, mira, esta ahorita me la voy. Ando buscando no Ujú, quien me ¿Dónde, pague, dónde sino quien me la... desquitar? Ajá, No quien me hizo, entonces... sino quien me la pague. Exactamente. Entonces, sí, yo sé que hay muchas veces que también hay docentes que fallan, ¿verdad? O que a veces yo creo que es por mero desconocimiento. Yo siento que nuestra profesión debería ser más informativa en cuanto a leyes y demás, que están ahí, pero no hay como que un curso o algo así. Ya lo hablaremos en otro tema, ¿no? Pero a veces también es por malos entendidos. O sea, es por malos entendidos, porque este dijo esto, y realmente lo que pasó fue otra cosa. Entonces yo ya, cuando veo ya personas así como que, sí está bien, mire, si le pongo 10, mire, le pondría 100 si usted quiere, ¿verdad? Entonces, también creo que a veces nos critican mucho a los docentes, pero también ese lado falta verlo. Falta verlo de que, híjole, se topa uno con cada cosa y yo creo que para ambas debería haber mucha información. Ese ciclo escolar, te digo así de una semana sí, una semana no, duró me parece que hasta como abril y regresando de Semana Santa ya regresaron todos los 38 alumnos al salón. Sí, eso pasó en Coahuila y realmente fue también un shock para ellos, ¿sabes? Al principio ellos tenían problemas de que no sabían como que cómo socializar ese ciclo al entrar. Pero después era como que se acostumbraron a su grupito de 13, se llevaban súper bien, se hicieron súper amigos, y luego era todo el salón y pues ya era como que, no, pues es que mi amiguito ya está hasta el otro lado del salón, ¿verdad? O sea, fue complicado, pero se logró sacar el ciclo. Hicimos una actividad al final de cierre, de rendición de cuentas, exposiciones de las materias de lo que los alumnos trabajaron, ¿verdad? Durante el ciclo. Estoy muy orgullosa de decir que mis alumnos expusieron las novelas de las que hablaron. Y eso fue algo muy padre. Me llevó esa satisfacción. Yo aprendí muchísimo en Saltillo y ahí prácticamente me tocó toda la pandemia, ¿verdad? Entonces, pues sí, esa fue mi experiencia, sé que muy diferente a la tuya y seguramente a muchos de nuestros colegas, Ay, muy diferente, pero les sí. digo, dentro de lo bueno, pues también hubo muchas cosas malas y cosas muy pesadas que desgraciadamente quisieron afectar mi persona, pero no lo lograron y sigo aquí, dando lata y poniéndoles mucha tarea a mis alumnos. Bueno, no tanta, poquito. Ay, no, pues fíjate que a mí pues sí es muy diferente la experiencia que tuvimos. Yo me acuerdo que cuando tú me platicabas, yo decía, híjole, o sea, nada que ¿Será ver posible? con lo que será posible que eso se logre en escuelas públicas. O sea, era algo inalcanzable para mí, o sea, que tú me decías que tenías conectados a tus alumnos y todo, o sea, a mí toda la pandemia yo estuve en 3 escuelas. La primera escuela fue en el estado de Coahuila.
estuve en una escuela, pero en esas 3 escuelas son escuelas de bajo nivel económico Ujú. y 2 de ellas de contextos muy conflictivos, drogas para arriba. Entonces, pues en la primera escuela que me tocó, que fue en el estado de Coahuila, pues creo que como a los 2 meses fue ya que se implementó lo de Aprende, regresando de vacaciones, ya fue lo Ajá. que se implementó lo de Aprende en Casa, que era la plataforma y la televisión, lo cual a mí se me hizo wow, o sea, se me hizo muy padre eso, porque no coincidíamos con los alumnos en los horarios y con los padres de familia menos, Sí. menos. No tenían celular, no tenían internet, o sea, muchos niños les tuvieron que comprar celular, pero Claro. aparte era rentar el internet, cosa que sí se podía, Elba, sí se podía. Lo que pasa que yo también poniéndome en los zapatos de los padres de familia, ellos tampoco no dimensionaron que esto podría ir más allá de esas 2 semanas, porque nos Ujú. estuvieron llevando así como que 2 semanas y 2 semanas y 2 semanas. Yo creo que los papás hicieron concha y dijeron, vamos a volver, no le compro celular, Ujú. no Sí. contrato internet, pues porque no se puede, si hay para las uñas, si hay para las pestañas, si hay para las caguamas todos los fines de semana, pero no hay 400 Ujú. pesos para el internet. Entonces fue algo que yo siento que no se priorizó, que Ujú. sí se pudo haber hecho, pero pues que no se priorizó, a lo mejor esperando que va a volver y va a volver y va a volver. Ujú. Y yo me acuerdo que luego ya fueron esas 2 semanas en las que hicimos nada, solamente se agregaron a los padres de familia A los a los grupos. grupos de WhatsApp y yo pedí agregar a los alumnos porque era primero que nada más el contacto con los padres de familia y me dijeron es que los alumnos no tienen celular, el padre de familia es el que lo trae y es al que le va a llegar la tarea y Ujú. todo. Yo conseguí, me pasaron los teléfonos de algunos alumnos que sí tenían celular y pues yo los agregué a un grupo aparte. Estaban los papás, los grupos de los papás y los grupos de los alumnos. Eran como 30 alumnos, no eran grupos tan numerosos, eran como 30 alumnos por grupo. Y lo que yo hacía era de que, yo me acuerdo que yo en esas 2 semanas que no hicimos nada, yo me puse a planear bien chido, la neta, y dije, cuando regresemos, yo ya traigo mis planeaciones bien padres en las que recupero los contenidos, en Ujú. las que implemento, O sea, en tú las estabas que lista para yo regresar en estaba cualquier lista para momento. regresar. Entonces, yo me acuerdo que yo en esas 2 semanas planeé muy padre y todo, luego fueron las vacaciones de Semana Santa y luego pues que siempre no se va a regresar y creo que ahí ya se empezó a extender por meses, que va a ser un mes más, 2 meses más y yo también, ahí fue donde yo volví a pedir con el director, porque yo sabía que todos pasamos por nuestras situaciones personales. Y yo trataba de entender mucho esa cuestión, porque yo también estaba pasando por una situación personal, pues muy prioritaria, que Ujú. era que yo me embaracé. Mi niño es totalmente pandemia, entonces a inicios de pandemia yo me embaracé. Entonces yo estaba embarazada y yo vivía afuera, yo siempre fui foránea. Siempre. Yo comprendo mucho a los profesores y les aplaudo, les reconozco que pues vivían ahí mismo en la comunidad y que hasta andaban repartiendo copias y todo eso. Yo eso jamás lo pude hacer, yo no vivía ahí. O Ujú. sea, yo era en vacaciones y yo me regresaba a mi casa. Entonces, yo comprendo mucho esa situación personal. Yo comprendo que los trabajos en México pues no son con nuestros horarios, que Ajá. nosotros salimos a la 1, salimos a las Sí. 2 cuando estamos en un turno nada Sí, los más, de los ¿verdad? padres y los de las O escuelas. sea, los padres y yo creo que la mayoría de los trabajos empiezan a salir como a las 4:30, 5, se Ujú. extienden a las 7, hay trabajos de los que salen a las 9. Yo entendía mucho eso. Yo tuve que cambiar algunas dinámicas mías porque al que me conozca sabe que yo me duermo muy temprano. Yo a las 8 ceno, yo a Sí. las 9:30 yo ya estoy acostada. Es verdad. Entonces era de que los papás me hablaban a las 9 de la noche. Ujú. Y eran muchísimos números los que me llegaban, pero yo conocía la alada de esa ciudad en la que yo estaba ahí, entonces yo reconocía que me hablaban. Eran las 10, eran las 11 de la noche y me estaban hablando. O sea, yo tenía que poner mi celular en silencio y yo traté de hacer acuerdos con ellos de yo atenderlos más bien en la mañana. Los atiendo a partir de las 7 de la mañana. No respondían. Sí. O sea, yo no puedo estar atendiendo papás a las 11 de la noche. Entonces yo luego ya insistí en que fuera luego ya llegó lo de Aprende en Casa
Y de todos modos nosotros teníamos que planear y estar revisando constantemente las actividades. Y era que yo volví a insistir en que se autorizara ya como que generalmente los grupos con los alumnos. Y ahí fue cuando ya tuve un poquito más de apertura por parte de dirección y no, pues que sí, ya más alumnos les empezaban a comprar celulares, pero sin internet o con datos. Con datos en una plataforma se te iban rapidísimo. Claro, O gastan sea, bastantes datos. entonces yo decía, ¿cómo prefieren estar cargue y cargue 100 pesos cada semana a rentar internet en su casa que costaba en ese tiempo 450 pesos el internet? O sea, entonces yo batallé mucho. Yo también estaba con mi situación de que yo de verdad, yo siento que yo personalmente desarrollé una responsabilidad hacia mí personal y una responsabilidad colectiva, porque pues si era por mi situación de que yo estaba embarazada, que yo de verdad cero contacto. Yo no tuve contacto con nadie más que con vecinos que vivíamos en unos departamentos y ya. O sea, y con mi familia y eso era de que pues cada ciertos meses los veía y no, yo sí me cuidé muchísimo, yo tenía mucho miedo, yo la verdad, yo me dormía, por eso yo comprendía mucho a los padres de familia. Yo me dormía y yo pensaba, ¿y si me da el virus y yo embarazada? No se ¿Qué va sabe, a pasar? no se sabe las consecuencias que se tienen con bebés, o sea, mi niño ya van a nacer con ese virus activo, no, o sea, yo era un estar en las noches, piense y piense y piense en eso y no podía estar yo tampoco completamente concentrada en que los alumnos tampoco me estaban cumpliendo como se nos había dado la indicación de que fueran las cosas. Y yo traté de implementar otras estrategias como fue lo de conectarme, porque en ese tiempo, pues el papá de mi hijo era de que él se conectaba por Teams. Ahorita recordé la plataforma nombre. porque Teams es de Microsoft Sí. y es como más, pues como que es más propiamente para clases, ¿no? Sí, tiene un chorro de herramientas. Ajá. Entonces, yo me acuerdo que él me dijo, ¿por qué no te conectas con los alumnos por Teams? Y luego ya fue que él me dijo, no, pero es que Teams la tienen que comprar. O sea, tenías que pagar. Sí. Entonces, yo empecé a investigar plataformas y ya se empezaban a usar Zoom y Meet. Entonces, yo me acuerdo que yo hice algunas clases, traté de hacer algunas clases, yo preparé mi clase bien bonita y todo y me conecté por Meet. Se conectaban 3 alumnos y se desconectaban 2. Y era de que me daba así como que un sentimiento, pero yo dije, ¿sabes qué? Con los que se conecten. Entonces yo sí fue algo que yo lo comenté ya en la segunda escuela que estuve, de decir, es que necesitamos hacer forzoso, o sea, forzoso, mandarles un documento a los papás en los que se diga que se va a trabajar por plataforma, para que renten el internet, porque de esa manera están comprando los datos en su celular y de hecho las estadísticas que hizo el INEGI, la mayoría de los alumnos se conectaban por su celular. Sí, sí, como el 60%. Sí, o sea, no tenían un iPad, no tenían una computadora, tablet. Una Sí. tablet, o sea, no, ay, sí me fui a un iPad, ¿verdad? Tampoco. Muy caro. O sea, no me imagino yo lo cansado que era recibir clases con un celular, estarlo agarrando siempre, o dónde lo ponían, o que ya luego pues salieron miles de accesorios para los celulares, Sí. ¿verdad? Pero yo decía, es que tenemos que implementarlo a fuerza. Pero como ya estaba yo en la otra escuela, no, es que aquí nuestros alumnos son muy pobres, maestra, y pues no podemos exigirles eso. Y yo así, es que sí se puede. O sea, si se organizan los padres de familia con sus gastos, sí se puede, porque gastan más en otras cosas. Pero ¿qué fue lo que se excedió al inicio de la pandemia? La fiesta, Elba. Las reuniones. Sí. O sea, aprovechó mucha gente para reunirse, que no iban a trabajar, que pisteaban, o sea, ¿cómo para eso sí tenían? Sí. Pero comprarle una laptop a tus hijos, porque la mayoría de la gente tiene más de un hijo, comprarle la laptop a tus hijos, rentarles en internet, no hubo una organización por parte de los padres y pues tampoco por parte de las escuelas en las que estuve. Luego ingresé a otra escuela, ya en el 21-22, y fue exactamente lo mismo. O sea, exactamente lo mismo. Era de que la típica que mandábamos trabajos, los alumnos nos mandaban muy poquitos. Yo creo que un promedio era como de 27, 30 alumnos que teníamos, me los mandaban 5. De repente me mandaban 7 alumnos, de repente me mandaban 10 y ya eran muchísimos, pero era de que una semana era que me mandaban 10, ¿sabes? O sea, no eran consecuentes. Y yo como que sí me sentí como muy frustrada
porque también volví a hacer, como entraba a diferentes escuelas, volví a hacer lo de querer conectarme con los alumnos y lo mismo, pues no se conectaban, se desconectaban, se la pasaban jugando. Yo me acuerdo que nada más para fin de ciclo se conectó la mayoría, y eso porque dije que les iba a dar un mensaje de fin de ciclo, y yo así de que, dije, pero bueno, ay, es que sí tenemos datos para estos minutos, maestra, y no sé qué, y yo así, bueno. Entonces yo me acuerdo que yo sí tuve mucho conflicto de por qué en las escuelas nunca se obligó, o sea, porque aunque lo obligues, tú y yo sabemos cómo es el sistema, aunque lo obligues, es flexible. Sí. Pero obligándolo ya como que... O sea, que fuera normatividad, que ¿te fuera, refieres a ajá, eso? sí, que ya se hiciera así. Claro que con el padre iban a resultar padres que pues no hacían el esfuerzo, o de verdad no podían, y pues se les manejaba de otra forma. Pero nunca se hizo una normatividad en las escuelas en las que yo estuve de que tenía que ser forzoso con clases. El director, me acuerdo que en una de las reuniones, el último director que tuve en esa situación de pandemia, él sí dijo, es que yo tengo a mis hijos en colegio y ellos nunca han dejado de recibir clases, profes. Claro. Sí necesitan buscar estrategias para tener a los niños ahí en la plataforma. Y yo ahí aproveché, porque fue por su mesa reunión, levanté la manita y aproveché y dije, profe, necesita hacerlo con un documento, necesita ser forzoso. Sí. Porque de otra forma ni los maestros opinaban eso y ni los padres de familia. Yo me acuerdo que yo en la última escuela en la que entré, sí me dijeron los mismos profes de que, ay, aquí casi no llegan nuevos, somos pues profes ya muy grandes, y como que a lo mejor eso fue un impedimento a que ellos no quisieran que de manera general ya se llevaran las clases que quizá no por estaban tan plataforma. relacionados con la tecnología. Sí, o les daba miedo aprender. Sí. Yo notaba que les daba así como que miedo moverle, porque cuántas profesores que, como yo decía, ay, ¿cómo pueden hacer eso si el profesor está haciendo su esfuerzo? Profesores ya grandes de edad que dejaban la cámara prendida y pues pasaban ahí situaciones personales, o que ellos hablando con sus esposos, esposas, o cambiándose, o sea, y los ridiculizaban y se hacían memes, cuando, oye, el profe está haciendo un esfuerzo, el profe tiene 50, 60 años, está haciendo un esfuerzo por adaptarse a la tecnología y por darles clases a sus alumnos. ¿Por qué agarrarlo de meme? ¿Por qué agarrarlo de burla? Y hubo muchos también que era de que no, y yo le aplaudo al profesor, profesores ya bien viejitos que ahí estaban, y la verdad yo los admiraba mucho. Claro que sí. Y yo después les preguntaba a mis compañeros que los veía ya cuando estuvimos ya en clases semipresenciales, era de que yo les preguntaba, ¿y cuántos alumnos se te conectan? Porque igual que tú, era una semana un grupo, nosotros lo dividimos en 2 semanas, una semana un grupo, otra semana en casa, una semana presencial, una semana en casa. Y a nosotros, para no atrasarnos, sí nos decían, no, pues mándenle los mismos trabajos que ven en esa semana que ellos están en la casa, mándenselos por WhatsApp y que los hagan. Sí. Entonces era ahí de que yo todavía insistía, vamos a hacer un horario y que yo me conecto de tal hora a tal hora. Nunca se pudo, Elba. Nunca se pudo. O sea, no quiero decir que yo hice mayor esfuerzo. Yo sé que los profes hicieron cada quien su esfuerzo como pudo, a su manera. Otros sí sacaban copias e iban y los repartían a las casas. Pero yo sí les preguntaba, ¿y cuántos alumnos se te conectan? A los profes, porque yo los veía muy bien, ellos preparando sus clases y como que con su autoestima intacta. ¿Y cuántos alumnos se te conectan? No, pues 5. No, pues 7. O sea, seguía siendo muy poquito. O sea, que ellos ya se habían puesto como que en una mentalidad de con los que se pueda, ¿no? O sea, porque, sí, porque ¿qué más haces? O sea, tú también como profesor, recuerdo que todo ese ciclo escolar fue de, ¿no te acuerdas que en el consejo técnico nos ponían temas de que la resiliencia y que la empatía? Y yo entiendo eso, pero siento que se nos pedía mucho que nosotros lo fuéramos. O sea, de aquí, docente para afuera, para los padres, para los alumnos. En cambio, siento que para acá no había mucho de eso, mira, la verdad. Es que es otra vez la frase, comprendes, entiendes, pero no justificas la falta. Sí. La falta de trabajo, me refiero. Y era algo que sí se nos pidió y que se nos obligó. Se nos obligó. Se nos obligó a docentes. O sea, ya fue en el acuerdo 110622, que son por fechas, que fue ya en el 2022 para terminar el ciclo escolar 21-22,
que ya se nos obligó ahí en ese acuerdo que la calificación, o sea, ya se nos obligó con un documento, que la calificación de todos los alumnos no podía ser menor a 6. O sea, todos pasan. ¿No lo viste? ¿No lo conoces? Ponle 6. O sea, Era la indicación. había alumnos que de plano yo jamás conocí, que en alguna vez, y luego es que era esta presión como de que te decían los directivos, al menos en mi caso, de que y nunca se ha conectado y nunca te ha mandado ni un solo trabajo. Y yo, profe, es que una vez me mandó una foto con eso ya es asistencia intermitente, porque las asistencias eran sostenidas. Si se conectaba, Ajá, pues siempre. casi siempre, intermitente, si de vez en cuando, y la otra, ¿cómo se llamaba? La nula. Ay, no recuerdo, pero sí era de que... Había inexistente. Era la de que Inexistente. nunca se Y conectaba. de hecho nos pedían que dejáramos en blanco la calificación. Bueno, no sé si contigo, pero en Coahuila nos pedían que Sí, dejáramos en ya blanco. después fue eso, porque de primero sí era de que no, pues los vamos a evaluar nada más a los que te manden trabajos, pero luego como que ya se vio, a lo mejor muchos 5 por ahí, y era de que no, ya la asistencia ya no se va a considerar. Fue con el acuerdo 110622, ya no se va a considerar la asistencia y ahora nada más va a ser si te envía trabajos. Con un solo trabajo que te haya enviado Con el una alumno, foto ahí con una borrosa. foto borrosa que no se ve, no, ya sabes del alumno. No le puedes poner 5, le tienes que poner 6. Sí. O sea, ¿te imaginas cuánto limitamos el esfuerzo, Elba, de todas esas generaciones? ¿Cuánto? O sea, Y claro, para los alumnos que sí estuvieron y los papás que estuvieron acompañándolos, que mira, a pesar de muchas carencias y demás, yo sé que sí hubo alumnos que hicieron lo que tenían que hacer, se esforzaron al máximo, hasta iban a las escuelas a llevar sus actividades, como te comentaba el caso de mis 2 alumnitos, y que digas, no, pero es que este también le voy a poner 6. O sea, ¿cómo? ¿Por qué estás dándole el crédito a alguien que no debería de tenerlo que no y debería también tenerlo. estás de alguna manera menospreciando el esfuerzo de quienes sí cumplieron y que hicieron hasta lo imposible por entregar sus trabajos? Mira, yo hay dos situaciones, dos conflictos que yo tengo con la educación. Uno es que yo siento que los contenidos actuales no son atractivos para la mayoría de los alumnos, las materias o cómo se distribuyen los contenidos. No, yo, por ejemplo, hace poquito lo estaba platicando con mi mamá, o sea, yo digo, se les debe de dar finanzas personales a los niños desde secundaria, porque en secundaria ya hacen gastar muchísimo a los papás Claro. en que las uñas, las pestañas, que quiero otro teléfono, ya les hacen gastar muchísimo. Y en realidad ellos no hacen como que un balance de qué es lo que me urge comprar, qué es lo que me urge tener y qué es lo que voy a dejar como ocio. O sea, no hacen como que o sea, ni los papás lo hacemos muchas veces. Pero pues ni en prepa se les enseña Ni en eso, prepa se les entonces... enseña. Todo lo que son temas ya de adultos, que a veces uno dice adultos, del SAT, de Hacienda, de los impuestos, o sea, todo eso se me hacen temas atractivos porque aparte de que les servirían a los alumnos en la secundaria, ya desde ahí tienen un conocimiento de cómo es la vida real, o sea, a los padres de familia también. Y muchas veces puedes pensar, es que no los van a entender. Bueno, por eso se plasman en un plan educativo, con el fin de que los entiendan, pero que se lleve Adecuados tal para cual ellos. el tema. Yo siento que los temas, las materias ya están como que muy viciadas y a muchos alumnos no les llama la atención tal cual. Pero es que creo Mira, que déjame sí. termino la Ajá. idea. Yo siento que muchos alumnos sí están muy comprometidos con las escuelas, con la escuela, con la educación, pero yo siento que es algo que ya traen de ser competitivos, de que lo que les pongas, porque luego te enteras que están en ciertas disciplinas y que también son muy buenos ahí. O sea, yo me figuro como unos robotitos que hacen todo perfecto porque tienen este chip de ser competitivos, ¿sabes? Pero yo sí me di cuenta en esas 3 escuelas en las que estuve en que el interés genuino de los alumnos por la educación no estaba. No estaba. Porque cuando tú tienes un interés genuino de algo, tú buscas la manera en lograr ser parte de eso. Buscas la manera. ¿Cómo a ningún alumno se le ocurrió pedirle internet a su papá? Papá, conéctame internet. No, pero se le ocurría al papá hacerle su recarga de 100 pesos, que no le duraba nada.
O sea, cuando tú tienes un interés genuino por estar recibiendo tus clases, por estar comprometida con tu educación, cuando tú ves que eso te beneficia a ti y no a tus papás y no a nadie más, sino que a ti, tú haces hasta lo imposible, Elba, pides. Los alumnos en la secundaria ya piden, pues, y en primaria. Pero bueno, aquí difiere un poquito por la etapa en la que están, porque siento que ellos no alcanzan a dimensionar muchas cosas todavía, ¿sabes? Es que si no lo Y alcanzan a si, dimensionar, ajá, es porque también la comunicación que nosotros tenemos con ellos de alumno-profesor está mal dada. claro, a eso te iba a decir. Yo siento que no es tanto las materias, porque en mi caso creo que no, es muy raro que encuentre un alumno que no le interese español. Es muy raro. Y si no les interesa, hago que les interesen por la forma en la que yo doy mi materia, ¿sabes? La forma del acercamiento que tengo con ellos. Siento que también falta eso. Pero lo que hablabas de ciertas materias como de finanzas y todo eso, pues creo que el hecho de no enseñarlo es a propósito, ¿sabes? No es que, ay, nunca se les había ocurrido en secretaría que eso es importante. Claro que Oye, sí, lo saben yo te lo digo perfectamente. porque pues yo le preguntaba a otros compañeros eso, de que de cuántos alumnos tenían respuesta, porque pues yo también dije, a lo mejor mi materia no se les hace atractiva, a lo mejor la forma en la que yo la doy, a lo mejor, pero pues estábamos casi todos iguales. O sea, era el Ajá. contexto más bien, ¿sabes? Era el Sí, contexto. el contexto puede ser. Porque luego ya yo dije, bueno, pues, pero tengo que hacer algo más, ¿sabes? Yo tengo esa situación de que a los alumnos a lo mejor no les parece tan atractiva la educación y más porque hoy como docentes tenemos mucha competencia en cuanto a la enseñanza, pues con todos los influencers que existen, ¿no? O sea que con un Claro. TikTok, por eso la idea de nacer esto, de hacer esto. Sí. Porque con un TikTok ya te explican mucho y tú sientes que ya te explican poco y tú ya sientes que sabes mucho y que ya tienes el conocimiento de cosas que a ti te interesan muy específicas, ¿sabes? Yo siento que ahorita la educación o los intereses de los alumnos avanza muy, muy rápido, cambian muy, muy rápido. Sí, Porque por la toda la... globalización Ajá. nos hace que así sea, o sea, el Incluso conocimiento. de nosotros como adultos, cuanto más ellos que están forjando su identidad. Sí, o sea, ándale, porque todavía uno como adulto haces cosas por obligación, porque las Ujú. tienes que hacer, porque el sistema así funciona para tener un orden, etcétera. Los alumnos no funcionan así. O sea, los muchachos es muy raro que alguien, así como tú dices, interiorice. Interiorice. Ah, Interiorice. lo dijimos mal, ¿verdad? Interiorice. eh, Ya nos corrigió el becario. El becario. Que los alumnos hagan parte de sí su aprendizaje. O sea, muy pocos que les interesen genuinamente lo que se está enseñando. Que no sea por esa competitividad Sí, de ganarle al otro. de ganarle al otro, Pero es ándale, que ahí sino es donde yo veo esta diferencia contigo porque en el contexto en el que yo estoy al menos, siento que los chicos sí le dan mucho valor a su aprendizaje, sí le Ujú. dan mucho valor a la Es que escuela. sí, ahí sí son los papás, porque yo quisiera saber cuántos papás estaban escolarizados de los que tú, con los que tú Uy, los de trabajabas. Saltillo la mayoría, o sea, O yo creo que sea, el ¿te fijas? 90%. Sí, sí, sí. Entonces el papá ya le platica desde niñito al alumno, a su hijo, la importancia de estudiar. Nosotros tenemos muchos papás que su nivel máximo era primaria, secundaria. Ellos Sí. no le van a poner la importancia porque ellos a lo mejor ya tienen un trabajo que no lo lograron, obviamente por un título, y entonces no le ven como que tanta importancia Que les da todavía. lo indispensable. Mira, ahorita que hablabas de Y las que les da lo finanzas, indispensable, cuando ándale. hablabas de las finanzas, yo recordé cuando estuve en Piedras Negras, sí compartí que era un contexto totalmente diferente al de Saltillo. Ahorita estoy en un contexto, pues, regular, está más o menos. Pero cuando estaba allá, sí era un contexto con muchas carencias. Y yo trataba como que, como yo veía que los chicos no se interesaban, la mayoría de ellos, en ese contexto, al principio, te digo, ya después yo sí los hacía como que fueran cambiando al menos en mi materia, no sé en las demás. Pero yo les trataba de dar la clase de economía, ¿no? Ponerles Sí, el ejemplo del sueldo de la sí, persona, del ándale. operador de maquila, que la mayoría de los papás de ellos a eso se dedicaban. Y yo les desglosaba qué tanto de renta o de pagar la casa, de agua, de luz, y les quedaban como 5 pesos así súper limitado y ellos me decían, ah, pues está bien, ¿no?
Con O sea, eso por completo. por eso te digo, tiene que ver muchísimo el contexto, muchísimo. Y Muchísimo. siento que a veces nosotros obviamos esas cosas y como docentes la verdad es que no le damos importancia a todo eso. Tú hablabas ahorita de que qué padre la directora, su actitud y todo esto, la directora Ana, pero yo sé que es una entre a lo mejor 100 directivos, ¿sí me Ujú. explico? Entonces siento que ahí es donde entramos nosotros, ¿sabes? O sea, yo como mediador, intermediario, ¿cómo le voy a hacer? Como eso que me está diciendo la secretaría, quizá no lo puedo poner tal cual, ¿cómo se lo voy a adecuar? ¿Sabes? ¿Cómo se lo Sí. voy a hacer atractivo? Y ahí es la importancia de nuestra función. Ahí eso es precisamente lo que yo ya ahora que entramos a clases presenciales ya totalmente, que fue el 21-22, Ujú. fue lo que implementé. Dije, ¿sabes qué? Yo voy a trabajar mis propios temas, adecuándome a la generalidad de lo que es el programa, pero yo trabajar mis propios temas. Sobre las Porque, necesidades de los ajá, alumnos. y sobre los intereses que yo veo Ujú, de cómo claro. dárselos. Yo tuve ahí una situación, no sé si a ti te ha tocado trabajar, de que pues trabajas por academias, los acuerdos se Ujú. hacen por academias, que pues la academia de español somos todas las maestras de español que estamos en una escuela. Yo tuve O maestros, también o hay maestros. maestros, yo tuve un conflicto porque era de que pues ya son maestras grandes y era de que siempre lo hemos hecho así. Ujú. Y era de que, pues bueno, pero es que, ¿por qué darle tanto porcentaje tanto a las actividades diarias, por ejemplo, que yo veía que eran lo que fallaban? Yo algo que he visto es de que si yo veo que generalmente batallan en algo, pues ya no se los pongo. Si tratas Yo de cambiar, ¿no? de Eso. cambiar, yo priorizo los contenidos que sí les llaman la atención y que se les Y la facilitan forma de trabajar y que a la ellos les forma de gusta. trabajar que a ellos les gusta. ¿Por qué sin los exámenes no salen, porque los exámenes también se hacen por academias, no salen súper reprobados? ¿Por qué le seguimos poniendo un examen? Oye, ya mejor ni se lo, yo le decía a la maestra, mejor ya ni vale la pena ponérselos, maestra. ¿Sabes que lo O van a sea, reprobar? O sea, sabemos antes de que lo van a ponérselo. reprobar, lo Ujú, estamos manejando ya nada más como una estadística, ujú. pero no está siendo funcional, que era otro tema que el cómo se hacen los exámenes. Sí, ya lo veremos más Ya lo adelante. veremos más adelante, el de cómo en realidad es que tú estás evaluando al alumno, porque si en la mayoría del grupo sale mal, entonces esa estrategia no está funcionando. Ujú. Oye, ya no le pongas exámenes, ponles algo en lo que les vaya Un bien. proyecto. Proyecto, Ujú. ponles lecturas, ponles a hacer obras de teatro, ponles a hacer maquetas, o sea, español se presta mucho para hacer Yo creo que de todas las todo. materias, pero es como tú dices, estamos tan casados con nuestra forma de que es que siempre se ha hecho así. Pues Porque es tú que a lo dices, mejor la forma en que siempre lo has hecho no ha sido la o correcta sea, hay una nunca. mejor. Claro. Puede haber una mejor y solamente vamos a saber si nos arriesgamos a Ujú. hacerla. Sí. Porque tú dices, no, pues que se puede adaptar a todas las materias. Algo que estuvimos viendo, que también ya luego va a ser un tema más extendido, era de que por qué existe esta resistencia de muchos profesores de aceptar los programas nuevos, Los los cambios. planes Ujú. educativos. O sea, de que están con que no se puede y no se puede y no se puede. En los CETES es estar escuchando eso. O que todo está mal. Todo está mal, el gobierno está mal, los que hicieron estos No acuerdos están mal, saben. no Ujú. saben y no se puede y no se puede y no se puede. Y yo como siempre he sido como la nueva, hay veces que sí hablo y hay veces como que me quedo callada, pero me acuerdo hace poco una maestra que volteó con otra maestra y le dijo, maestra, sí se puede y es tu trabajo. Ujú. Si te sientas y lo haces, sí se va a poder. Y fue así como de que, ay, gracias a Dios alguien le dijo. ¿Alguien más piensa Sí, así? porque es también una resistencia. A mí la verdad me gusta mucho la autonomía que nos dan. Ujú. A mí yo en las escuelas en las que yo estoy, a mí nunca me ha tocado un director. Yo quisiera que me tocara un director o un subdirector que en realidad revise mis planeaciones, Ujú. que entre a mis clases y que me haga observaciones. Sí. Nunca me ha tocado, nunca han entrado a una clase mía más que mi ATP en una ocasión, pero nunca me ha tocado que un director entre a mi clase ni que un subdirector o un coordinador en realidad revise mi planeación. Sí. Nunca me ha tocado, porque nunca me han hecho una observación. No. Entonces, no, entonces esta autonomía que yo tengo me ha permitido a mí y me permitió en este ciclo escolar 21-22 mover muchísimo los contenidos, Ujú. salirme de los programas y yo evaluar a cómo le beneficia al alumno evaluar.
Porque algo que a mí no me gusta es pasar al alumno porque lo tienes que pasar, o yo mandar calificaciones y que luego me muevan las calificaciones y sean totalmente diferentes a las que yo envié, que es algo muy común, más en colegios, pero en privada, en pública sí ha sido de que me ha tocado de que ¿por qué reprobaste a este alumno? Pues porque esto y esto y esto y esto. Pero si te trajo un solo trabajo, lo tienes que pasar. Total que al último vamos a terminar pasándolos. Como a mí me dijo una vez un jefe de enseñanza, eso se me hizo lo grave, pues ponlos a barrer, maestra, y ya ponle 6. No. Entonces, No, a mí siempre Ajá. se me ha hecho desvalorizar tu trabajo. andas muy trabada. Ando muy trabada. Ajá. Tu trabajo. Y yo lo que hago, por ejemplo, que cambié yo mi estrategia es eso, te digo, yo les doy los contenidos, los temas, hago las clases más o menos como yo pienso que a ellos les llama la atención y los temas que a ellos les llama la atención y yo los evalúo como a ellos les beneficie. Si yo evalúo trabajos, evalúo proyectos, evalúo examen, a ver, ¿en qué me reprobó el alumno de esos 3? No, pues que en tal cosa. Esa ya no la tomo en cuenta. Y yo lo evalúo con los otros 2. Oye, de todos modos lo voy a tener que pasar, que es la segunda cosa que no me gusta, dije la primera que era de que yo tengo 2 conflictos con la educación, que siento que hay poco interés por los temas y la otra es que no nos permiten reprobar. Sí. Ahorita extenderé eso. Pero porque digo, de todos modos lo voy a tener que pasar, pues ya mejor lo paso por su trabajo. Oye, me Sí. trajo una maqueta súper bonita en este trimestre. Quizás se le dificulta otra cosa, pero aquí está Hizo una cumpliendo muy exposición bien. súper padre, nos dejó a todos así de wow. Ujú. O sea, algo lo paso por su trabajo, que sí hizo, no por el que no hizo, ¿sabes? Ujú. Y ese es el otro conflicto que yo tengo que no nos permiten reprobar, Sí. que ya no se permite reprobar. Yo siento que la reprobación es buena, Elba. Ujú. Es buena, ayuda mucho al alumno a que el alumno para empezar va a volver a repetir los temas y los va a conocer ya al menos. Entonces ya no va a llegar como que totalmente en blanco a ese grado escolar a lo que va de esa materia. Ahora, hay que escarbar los motivos por los cuales podría reprobar un alumno. Sí. Que no va a la escuela, que es algo muy sospechoso porque no lo mandan a la escuela, a lo mejor está sufriendo una violencia o lo están poniendo a trabajar en su casa, etcétera. Que no va a la escuela, que no cumple con ningún trabajo que se hacen en la clase. Oye, ¿por qué? Ujú. ¿Por qué de los 1000 subtemas que tengo no le ha interesado No hay ni ninguno? uno. Ni uno. ¿Por Ajá. qué? O sea, ¿por qué? ¿Sabes? Pues porque a lo mejor es lo que te digo, no les interesan esos temas o cómo se los damos o a partir de dónde se los enseñamos. Porque un profesor de matemáticas pudiera decir, no, pero es que sí se les enseña finanzas a los alumnos en la secundaria. Pues indirectamente, pero enséñaselos directamente. Ujú. Directamente. A lo mejor así les va a sonar, no sé, en 3 minutos, tú diles cómo pueden hacer un Excel de sus finanzas personales y a lo mejor con eso los atrapa, ¿sabes? Porque sí se ven muchos temas que pues la educación es formativa, o sea, muchos temas de adultos, pues los vemos en toda la educación, pero se ven indirectamente. Pero aquí volvemos al rol del docente. ¿Cuántos docentes saben manejar Excel? Sí. ¿Sabes? O sea, Mira, es otro conflicto que yo tengo con algunos compañeros, de que también, porque yo evalué mucho mi desempeño en esta pandemia, porque como tuve pues casi nulos resultados, sí fue como ¿y qué estoy haciendo mal? ¿Qué estoy haciendo mal? Porque nadie me dice que estoy haciendo mal. Entonces yo empecé como que a evaluar varias cosas. Yo algo que siempre he hecho, que dejé de hacerlo en pandemia, yo creo que por mi situación de mi embarazo, no sé, que yo estaba enfocada en otras cosas, es de tomar cursos. Tomar cursos, diplomados, asistir a conferencias. Yo siempre lo he hecho, desde que me gradué. Hemos ido a algunos. Creo que fuimos a un congreso, o no me acuerdo, Durango, en Capitol. Durango. Sí. Yo siempre lo he hecho. Yo sigo haciéndolo y a mí, la verdad, me importa un pepino si los vale USICAM o no. USICAM, pues son los que se encargan de que pues uno Validar, ¿no? validar Todo. que sean, no es oficial es la palabra, que sean estos cursos y estas materias, o sea, que no lo tomen en cuenta en la SEP. Que tengan validez. Que tengan validez, ándale, era la palabra que quería buscar.
UCICAM son los encargados de que tenga validez o no tenga validez esos cursos. A mí la verdad me importa un pepino. O sea, yo hago el curso, el diplomado que a mí me llama la atención, que yo siento que les está faltando a mis alumnos. ¿Cómo llego yo por este lado de las emociones con los muchachos? ¿Cómo llego por este lado de ver cómo pueden trabajar mejor, más dinámico? Esos son a mí los temas que me interesan y son los temas que yo busco los cursos y los hago. Pero 1001 comentarios he recibido de profes cuando yo les estoy platicando de que estoy haciendo tal curso y si lo vale UCICAM. Y yo así, este profe quiere que le valgan sus 20 puntos por el curso y por eso hacer nada más el curso. No por mejorar su práctica. No por mejorar su práctica ni por un autoconocimiento, porque es hasta una superación personal, claro. Sí, no sí, nada sí. más profesional, es personal. De hecho, si recuerdas un amigo que teníamos en la, bueno, todavía de la normal, y hablábamos mucho como que de la maestría, porque para nosotros estábamos chiquitos, mira, como que, la maestría. Y él cuando iba a entrar, el recuerdo que me comentó así como que, no, pues es que no sé si hacer la maestría o no, porque entrando nosotros quitaron eso de escalafón, que era donde valían todo eso. Y creo que les pagaban un poquito más a los que tenían maestría, pero pues ya no van a pagar más y que no sé qué, pues ya no la voy a hacer. Y yo le dije, hazla por satisfacción personal. O sea, la quería hacer porque le iban a pagar Sí, más. al final sí la hizo yo creo porque reflexionó que pues era lo más importante, pero sí hay mucha resistencia y ya lo trataremos más adelante. No sé qué te parece si nos damos a las conclusiones, a dar como que quisiéramos cerrar el panorama de la pandemia, de la educación en pandemia con algunas estadísticas de los dos estados, Bueno, de yo Coahuila y de Durango. yo de Durango no conseguí tal cual estadísticas. No, yo yo sí traigo algunas. A ver, adelante. Y sobre, pues, en general, o las del INEGI, ¿sí las traes tú, las del INEGI? Traigo las del si INEGI, quieres, pero comienza con esas. son a nivel nacional. Sí, comienza con esas y ya después yo hablo para irnos de lo general a lo particular. ¿Sí? Ok. Sí, mira, por ejemplo, que hablábamos de dónde llevaron el seguimiento de sus clases en línea los alumnos, el 65.7% con un celular. El 18% una computadora, el 7% computadora de escritorio, el 5% televisión digital, el 3% la tablet. Oye, la televisión. La televisión, sí. Todos tienen televisión. Las clases se pasaban en la mañana y se pasaban en la tarde. ¿Cómo es que no se sentaban a ver las clases? Las clases a mí se me hacían bien padres, bien dinámicas. A mí no. Y era... Difiero. Bueno, a mí se me hacía que les daban el contenido así, pero bien superficial, o sea, era bien fácil el contenido. Sí, como que lo más básico. Quizá por eso no me gustó tanto. A lo mejor por eso. Luego vienen las estadísticas también de por qué los motivos por los cuales la población no concluyó el ciclo escolar el 19-20, que fue el primerito, el que arrancó. O sea que cuando se suspendió en marzo, ellos ya se desconectaron totalmente, ¿verdad? Mira, el 28, aquí sí está como que súper distribuido. Okay. El 58% dice que por COVID. Que por COVID es que ya no recibió sus clases. No sé si a lo mejor ahí entra esta situación emocional de que pues la cabeza estaba en otro lado. Porque de que tenías a tus profes que estaban ahí, o de que te estaban mandando trabajos, o de que tenías la televisión, pues la tenías. Pero ponen que por COVID. Supongo eso, pues la mente está en otro lado, yo no tengo ahorita cabeza, falleció mi abuelita, falleció mi papá, falleció mi hermano, fallecieron los vecinos, o sea, todo eso sí fue algo muy fuerte. Una situación generalizada de todo lo que estaba pasando, sí, ¿no? Fue una situación muy fuerte, entonces pues ahí dice que por COVID. Luego viene el 28% que dice que perdió contacto con sus maestros. No sé si en realidad... ¿Cambiaron de número? ¿Los bloquearon? Otra cosa. Ajá. ¿Cuántos números no cambian a lo largo de un ciclo escolar los alumnos? Sí. O sea, yo tengo alumnos que ya es mayo y luego, maestra, pero es que yo no estoy en el grupo. ¿Por qué no estás? Es que cambié de número y no te avisan. Sí. Yo no sé por qué tanta inestabilidad en los números telefónicos. Eso sí fue una situación que yo también batallé muchísimo de que pues no les llegaba la información porque de repente cambiaron de número y pues yo fui la última en saberlo. Yo acabo de cambiar mi número de hace como 10 años y fue un impacto cultural muy grande para mí, aún no lo supero. Yo también, mi número telefónico es desde hace 5 años. Sí.
y no veo, no entiendo esta inestabilidad y más ahorita, o sea, que era la educación porque nos comunicábamos por medio de Y teléfono. como dices, si había esos cambios, pues avisarlos, esperaban, a mí también me tocó alumnos, es que nunca he podido hacer esto, ¿y por qué no me dijiste en el momento, criatura, para poder ayudarte como se debía en el momento que se requería? Sí. Luego de esos datos del 58% por COVID, que es muy, muy largo, vienen varios factores de ese 58%, y uno fue el 28% de que se perdió contacto con los maestros, alguien de la vivienda se quedó sin trabajo, con el 20%. Fue una situación que se el dio otro mucho. 20% la escuela cerró definitivamente. Supongo que quiere decir que tampoco recibió clases en línea, o no sé Y ahí cómo. ¿sabes qué me imagino? Porque yo también chequé la estadística. Me imagino que no había como que con quién recurrir a ver cómo le iban a hacer. Te digo, la escuela donde yo estuve en Saltillo había guardias. Y o estaba la directora, o estaba la prefectura, o estaba trabajo social. Alguien había ahí. Ujú. Y yo sí tengo conocimiento de muchas escuelas que cerraron totalmente y ya no había nadie. No había quien contestar el teléfono, no había nada, nada. Entonces, pues ahí sí, ¿cómo le haces? No, o sea, Sí. esta parte sí la entiendo por esa situación. De ese 58%, el 15% piensa que las clases a distancia son poco funcionales para el aprendizaje y pues mejor ni se conectan, yo creo, ¿verdad? ¿Para qué? O sea, ¿para qué prendo la tele para aprender algo? Yo creo. El 14%, el padre, madre o tutor no pudo estar al pendiente de él y pues por eso no lo recibió. Estas estadísticas, encontré estadísticas muy generales. Yo quería encontrar nada más de secundaria y del estado de Durango, no las encontré. Estas estadísticas son de alumnos de 3 años a 19 años. O sea, son pues, de casi todo el sector O sea, educativo. básica y media superior. Básica y media superior. Y vienen otros ahí con porcentajes más bajitos. También hay el 6.7% porque tenía que trabajar. O sea, supongo pues alumnos que salieron a trabajar Sí. y que pues ya no pudieron recibir, que pues fue otra, es una razón muy considerable, ¿no? O sea, Claro, y sabes, también a mí me pasó que luego cuando regresamos a la escuela, sí, no muchos por el contexto donde yo estaba, pero sí unos 2, 3 alumnos, sí me comentaban que ellos, pues, no sé, tenían 3 hermanitos más chicos, ¿sabes? Entonces ellos eran los que tenían que estar al pendiente de que los hermanitos hicieran, cumplieran, y ellos, pues, no hacían, porque ellos tomaban ahí como que el rol de tutor, de papá, de mamá, y pues no. Claro, o sea, yo digo, pues obviamente, ¿verdad? Sí, yo también hubiera estado igual que ellos. sí, Pero sí, situaciones pues que ya en casa no sabemos, ¿verdad? Todo lo que ellos viven. Sí, o sea, muy entendibles, ¿verdad? Claro. El 8.9%, que son 65,000 alumnos por falta de dinero o de recursos. Que fue también pues una situación que pues así como yo te lo digo, o sea, yo estuve en puras escuelas en las que pues era este factor económico el que no nos permitía tener un contacto más con el alumno, pero pues hay formas de organizarse. Yo llegué a escuchar en algunos grupos de Facebook, a leer en algunos grupos de Facebook que se reunían algunas madres de colegios, eran de puros colegios, que se reunían en una casa para que sus hijos recibieran la clase virtual o la clase de televisión ahí en esa casa. O sea, como que la mamá prestaba el espacio para que otros 3 alumnos, 4 alumnos vengan y tomen todas las clases aquí en mi casa. Es lo que te digo, o sea, sí había formas, si la intención era recibir la educación, sí había formas, pero la única justificación con mayor o sea, entendimiento que yo tengo es eso, pues que no les permitía concentrarse en lo que fue su educación porque pues su mente estaba en otros asuntos. Cosas. Sí, y no menos importantes, la verdad, Sí. porque sí, la verdad es que yo consultaba, y aquí traigo la estadística, que en Coahuila, hablando de Coahuila, el 61% de estudiantes y el 50% de docentes tuvieron una situación de tensión, de ansiedad muy, muy grande. Y yo te digo, yo sí lo sentí, y mis alumnos también. Y sé que mis compañeros también, y sé que
hay familias donde pasaron muchas cosas muy, muy complicadas de los alumnos, también de este lado de los docentes. Yo tengo una amiga que tuvo varias pérdidas, ella es maestra y en pandemia tuvo varias pérdidas. Entonces te digo, también hay que ver de este lado, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando? También tenemos que el 11.5% de la población de educación media superior desertó. Que tú sabes que ellos sí se metieron a trabajar, yo digo. Sí, claro. Y aparte tú sabes que va disminuyendo. Cada nivel educativo son menos. En primaria y secundaria es ahí como que se mantienen. Secundaria generalmente son unos poquitos menos que en primaria. En prepa son menos todavía los que ingresan. Y en universidad pues todavía mucho menos. Entonces estos que a lo mejor entraban y pues el último año a lo mejor ya no lo hacían o qué sé yo, pues fue como que entraron pandemia, no, pues me salgo. De todos modos me iba a salir en algún punto, ¿sabes? O se necesitaba. Si alguien en la casa perdía trabajo, pues se tenía que trabajar. Sí, y estos chicos, pues muchos de ellos también lo ayudaron. Únicamente el 3% desertó en básica. Y al menos 6 de cada 10 alumnos en Coahuila tienen problemas de comprensión lectora. Que tú y yo sabemos como maestros de español que eso siempre ha sido un problema, pero ahorita es gravísimo. Y yo que el año pasado di primer grado, te puedo confirmar que sí. Las evaluaciones de CISAT que yo puse, 5 alumnos, 6 alumnos por grupo alcanzaron el nivel requerido. Te quiero preguntar algo. Dime. Tú en tus clases, por ejemplo, cuando ves este rezago de los alumnos, ¿tú te regresas a contenidos del ciclo escolar pasado? Sí. Aunque inclusive si son de primero, Sí. ves temas de primaria. Uh-huh. ¿Lo haces porque te dan esa indicación o lo haces porque tú sabes qué es lo que debes de hacer? Porque es necesario hacerlo. Es necesario hacerlo. Ajá. Sí, sí, sí. Yo también lo hago, pero sí he recibido así negativas de que, no, hombre, seguramente yo voy a estar viendo lo que vieron en quinto, pero sexto. es que es algo lógico, es obvio. Pues si claro. no lo ves, pues ¿cómo pretendes que aprendan tu contenido? Porque todos son consecutivos. Si le falta algo, pues ya. Y era algo que yo hablaba mucho con mis alumnos en pandemia, precisamente para concientizarlos cuando yo los veía que se desanimaban o empezaban a flojear. Es que si este día no estás, si esta actividad no la haces, no vas a poder hacer lo que sigue. Y creo que sí, más o menos ahí les hacía conciencia y, bueno, sí, sí trabajaban. También tenemos que el 80% de la población de los estudiantes en Coahuila alcanzó niveles, y aquí me llama la palabra, exacerbantes de estrés y de ansiedad por su propio desempeño académico. O sea, que si bien no cumplían, pero a la vez era constantemente estar preocupados por eso, ¿sabes? Entonces, o en el caso de los que, supongamos, este porcentaje que tú mencionaste de que no tuvieron contacto con la escuela para nada, pues ellos eran, bueno, ¿y qué voy a hacer? ¿Y cómo le voy a hacer? Y porque aquí en este caso no eran los alumnos los que no cumplían, ahí había un fallo en la comunicación y a veces era de las escuelas, ¿verdad? Y ellos estaban pues constantemente preguntándose eso y caían hasta en la ansiedad. Tenemos que el 95% de los estudiantes de quinto y sexto de primaria, por eso yo te digo que es una etapa yo creo que se me hizo fundamental, que si les tocó la pandemia, no saben resolver problemas matemáticos de decimales, y muchas veces operaciones básicas, el 35% no sabe sumar ni restar. Entonces sí vemos que podríamos decir, no, pues es que siempre han batallado con los decimales, no, pues es que siempre han batallado con comprensión lectora. Pues ahorita están por 100. Eso que ya traían, súmale todo el rezago educativo que tienen por no haber tenido un contacto, por no haber tenido una clase, por cumplir un día sí, un día no, etcétera, por diferentes situaciones que pueda haber, pero no se cumplió y aquí tenemos los resultados. Ahora nosotros, ¿verdad? Nos va a tocar a los profes que les den clases a esos alumnos en universidad, en prepa, en secundaria, en primaria, en cualquier nivel, pues tratar de recuperarlos y hacer lo necesario para que estén en el nivel que tienen que estar. Oye, y bueno, yo quiero cerrar con la estadística esta estadística se hizo en el 2021. COVID-19 deja sin escuela a 5.2 millones de estudiantes en México. Como consecuencia de la pandemia, 2.3 millones de personas, de alumnos entre 3 y 29 años, ya no se inscribieron al ciclo escolar 2021 y 2.9 millones no asistieron por falta de dinero o recursos. Yo sí quiero hacer ahorita que dijiste, ahorita,
que dijiste lo de que pues había alumnos ya en secundaria que tenían compañeritos en primaria. Hay que pensar mucho, y esto es para las generaciones nuevas, nosotras, hay que pensar mucho en tener hijos. Sí. Porque se atraviesan situaciones. Esta es una situación que se dejó ver. Ujú. O sea, el hijo mayor no está para cuidar al hijo menor. Sin embargo, por necesidad lo hace. ¿Sabes? O sea, tener muchos hijos, imagínate la pandemia con 3 hijos, con 4 hijos, no quiero imaginarme cómo fue. Y más que los papás vienen de estar acostumbrados muchos años, porque pues la guardería los aceptan desde los 40 años de nacido. Y 40 días. 40, 40 años. Somos nuevas, Yo me ¿verdad? los imagino. De los 40, Ojalá. de los 40 días de nacido, y vienen de toda su educación escolar, de estar la mitad del tiempo en las escuelas. Entonces, de repente, te echan a la casa 3 hijos. Sí. Híjole, o sea, yo supe de papás que el estrés los rebasó, Claro. o sea, Sí. entonces, ¿cómo había alumnitos también que decían, no, es que yo no puedo conectarme a tal hora porque está conectado mi hermano y nada más Sí, tenemos también me una tocó. computadora? O sea, sí hay que pensar mucho y organizar mucho. Ahorita pues se nos permite esto por los tiempos, el tener hijos. ¿Con qué diferencia de edad queremos tenerlos? Ujú. Porque también darles, y no lo digo, o sea, se les da amor y se les da cuidados y se les da, pues, son nuestros hijos, sino que en una situación ya educativa como esta, por ejemplo, que pues nos tocó a nosotros profesores, en la que vemos pues esas situaciones negativas de tener muchos niños Sí, en que los casa, papás ¿no? la verdad es que no pueden atenderlos como debería. No puede, Es no la pueden. realidad, es la O sea, realidad. los niños sí necesitan mucha atención. Claro. Decían muchos padres de familia, es que las clases los dan los profesores y quieren que estemos nosotros. Bueno, señores, que usted va a estar guiando, porque es lo que yo hago cuando estoy en el aula. Yo guío y aparte doy la clase, y son muchas Sí. cosas las que se hacen. Muchas Usted va a estar funciones. guiando, va a checar que el alumno esté poniendo atención, y pues ahí fue donde se enteraron que los niños divagan, que los alumnos se levantan y se tardan media hora en el Se baño. rayan la mano. Entonces sí hay que ser muy conscientes en esta situación, en esta planificación familiar, ¿no? No estamos diciendo que no tengan, pero pues hay que planificar. Distribúyanlos. Distribúyanlos Organícense. cada 10 años uno. Y pues, ¿qué más? Pues ya. ¿Es todo? Sí. Pues bueno, esperamos les haya gustado, les haya entretenido. Tenemos errores. Ahora anduve como que muy trabada. Errores de humanos. Errores de humanos. Algo que sufrimos las maestras de español, que es que no te puedes equivocar en una palabra ni cuando la dices ni cuando la Sí. escribes delante de tus alumnos, porque es de que, ay, eso que es maestra de español. O sea, ya no se puede equivocar uno. Pero Cierto. pues bueno, esperamos les haya gustado, les haya sido entretenido esta información que Y les haya sido dimos. útil. Les haya sido útil. Nos vemos en otro próximo capítulo. Hasta luego. Bye.